Hola, bienvenidos al webinar Psoriasis, cuidados del paciente e impacto en su calidad de vida, que comenzará ahora mismo y tendrá una duración de 1 hora y media aproximadamente. Vamos sin dilación con las distintas personas que nos van a acompañar, comenzando con Pilar Fernández, directora del Instituto Superior de Formación Sanitaria, ISFOS, y vicepresidenta del Consejo General de Enfermería de España. Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y al igual que Íñigo, quiero daros la bienvenida a esta webinar que vamos a iniciar a continuación. Pero antes sí me gustaría hacer un reconocimiento especial y una solidaridad con todo el pueblo de La Palma y con nuestras enfermeras y enfermeros de manera especial por lo que están sufriendo. Y por otro lado, aunque no tenga que ver con el tema, también agradecer a todas las enfermeras y enfermeros el trabajo tan impresionante que habéis hecho en la vacunación, que aunque no se cite el nombre de las enfermeras, ahí estamos todas y todos. Y el éxito de la vacunación en nuestro país es fundamentalmente gracias a nuestro colectivo. Dicho esto, de manera especial esta webinar la estamos celebrando la estamos organizando junto con CERABE y queremos darle las gracias de manera muy especial. Agradecimiento especial también a todos los ponentes que nos acompañan y a todos nuestros equipos del Consejo General de ISFOS, de comunicación dentro del Consejo de Informática. Gracias porque, bueno, pues durante un tiempo ya venimos trabajando conjuntamente junto con los que han confiado en nosotros, como es CERABE, en estos ciclos que han sido un éxito de asistencia y de participación. Este es el tercer encuentro que celebramos conjuntamente dentro del ciclo en la piel de la enfermera y no tengo duda que, como en anteriores ocasiones, será todo un éxito. Miles de enfermeras y enfermeros se han interesado ya por estas jornadas que buscan poner de manifiesto la importancia del cuidado de la piel. Después de hablar sobre la función barrera de la piel y la dermatitis atópica, hoy vamos a abordar la psoriasis. Cerca de 1 millón de personas sufren esta enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente a la piel y que supone una merma en la calidad de vida de quien la padece, así como su salud mental. Las enfermeras, como profesión sanitaria más numerosa, tenemos que estar al frente del cuidado de estas personas y conocer todos y cada uno de los métodos para aliviar su dolencia, así como para prevenir problemas mayores de salud mental como la ansiedad o la depresión derivada de la enfermedad. Para nosotras y nosotros, como enfermeros, es fundamental la formación continuada y en ello estamos. Y es un orgullo ver cómo todos los profesionales están reaccionando a este ciclo de webinar que se están llevando a cabo desde nuestro Consejo General e ISFOS, nuestro centro de formación, Instituto Superior de Formación Sanitaria. Además, aprovecho para comentar que hemos ampliado hasta el 31 de diciembre, que ya lo comentará más adelante los miembros de la mesa, los trabajos para la beca en la piel de la enfermera. Os animamos a todos a participar en esta iniciativa. Una iniciativa que busca reconocer y premiar al mejor proyecto dirigido y mejorar la calidad de vida de las personas a través del cuidado de la piel. Así, de todas las ideas que se reciban, aquella que resulte ganadora, pues obtendrá 6.000 euros para llevarla a cabo. Es, en definitiva, una gran noticia para todos aquellos profesionales que trabajan por y para el cuidado de la piel de los pacientes, a la que os invitamos a participar activamente. No quiero concluir sin dar nuevamente las gracias muy especiales a CERABE, a su directora,
Isabel Castillejo y a todo su equipo de colaboración en esta webinar. Y bueno, pues sin más dilación, os dejo a todos con Íñigo, nuestro director de comunicación del Consejo General de Enfermería, que será el moderador de este encuentro, quien tras las intervenciones, no olvidéis, abrirá un turno de preguntas para que podáis hacer llegar vuestras dudas y consideraciones a nuestros distintos expertos de hoy. Muchísimas gracias y reitero nuestra bienvenida más cordial a esta webinar. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora, va a tomar la palabra Isabel Castillejo, que es directora de Relaciones Médicas y Comunicación Científica de L'Oréal Cosmética. Directora de Relaciones Médicas y enfermeras, Isabel, ¿verdad? ¿Qué tal, Totalmente. Isabel? Sí, totalmente. Nada, muchas gracias, Íñigo. Y nada, muchas gracias, Pilar. Es todo un honor esta colaboración con el Consejo General de Colegios de Enfermería e Instituto ISFOS en el proyecto La piel de la enfermera, que se inició el pasado mes de abril, como has comentado, con ese primer webinar sobre la barrera cutánea, el segundo sobre dermatitis atópica, y que tuvieron una fantástica acogida, pues yo creo que más de 4.000 asistentes, ¿no? Así que agradeceros a todo el colectivo de enfermería vuestra involucración y por nuestra parte mucho orgullo de ver cómo podemos apoyar a vuestro colectivo en formación y desarrollo profesional para mejorar el consejo y ese acompañamiento del paciente tan necesario con afecciones cutáneas. CeraVe es una marca que seguro muchos conocéis, es una marca que se creó en 2005 en Estados Unidos por un grupo de científicos y dermatólogos y hoy la marca forma parte del grupo L'Oréal. Nace del estudio de pieles atópicas y fragilizadas gracias a las ceramidas, que son las protagonistas de sus fórmulas, unido a esa tecnología de liberación gradual de sus activos. Se consigue restaurar la barrera cutánea, que es clave para la mejoría de estas afecciones. Nuestro compromiso, ofreceros eficacia, calidad y seguridad a través de todos nuestros productos. Pero este compromiso va mucho más allá. Sois un colectivo de profesionales sanitarios que estáis súper implicados en mejorar la calidad de vida de los pacientes. La labor diaria que realizáis en patologías crónicas, en el seguimiento y educación del paciente es totalmente clave. Las afecciones de la piel continúan aumentando su incidencia, dermatitis atópica, psoriasis, xerosis senil, que afecta al 75% de la población de más de 75 años, muchos de ellos pacientes polimedicados. Hoy continuamos este compromiso con este tercer webinar sobre psoriasis, una afección inflamatoria crónica que seguro os encontráis cada día en consulta y donde vuestro consejo y apoyo es clave, donde además que afecta a más de 1 millón de personas en España con un alto impacto en su calidad de vida y especialmente en su relación social. Esperamos este webinar os ayude a vuestra práctica diaria y, por supuesto, esperamos resolver muchísimas dudas que tengáis a lo largo de todo este webinar. Por último, me gustaría cerrar, como ha comentado Pilar, para animaros a participar en esta beca que hemos creado para vosotros, para todos los que estáis más comprometidos a poner vuestras habilidades y conocimientos al servicio de vuestros pacientes para mejorar su calidad de vida. Acciones que tengáis en mente, que seguro que muchos habéis iniciado en vuestras consultas, en vuestros centros, en el ámbito de educación, de prevención y mejora diagnóstico terapéutica destinada a vuestros pacientes. Todo nuestro apoyo al proyecto ganador 6.000 euros. Y os recordamos esta beca con un vídeo que yo creo que ahora vais a ver. Cualquier duda, por favor, nos lo transmitís. Y, por supuesto, terminar volviendo a agradecer a todas las personas implicadas del Consejo General de Enfermería y del Instituto de Formación ISFOS por hacer posible este proyecto. Así que muchas gracias de parte de todo el equipo y de la dirección de CeraVe. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Pues efectivamente vamos a ver un vídeo en el que encontraréis toda la información para presentar proyectos a esta beca que han puesto en marcha de forma conjunta L'Oréal y el Consejo General de Enfermería. Vamos a ver el vídeo y animaros a todos los aquí presentes, que son muchos asistentes ya los que están en directo, a presentar sus proyectos para que reciban la financiación. ¿Eres enfermera? ¿Te gustaría llevar aún más lejos el compromiso con tus pacientes? ¿Se te ocurre cómo mejorar el cuidado de su piel y posibles alteraciones? Si tienes una idea para promover la calidad de vida de tus pacientes a través de la piel, te ayudamos a ponerla en marcha. Y si ya tienes un proyecto de este tipo, ¿no te gustaría verlo crecer?
En la piel de la enfermera es una iniciativa puesta en marcha por el Consejo General de Enfermería y la colaboración de CERAVE, que busca promover iniciativas lideradas por enfermeras en el ámbito de la piel y con un claro componente social. Pueden ir dirigidas a la educación en salud de pacientes de todas las edades, a la mejora diagnóstica, terapéutica o a la prevención. Tú eliges. Ahora tienes hasta el 31 de diciembre de 2021 para enviarnos tu proyecto. Un jurado experto valorará todas las propuestas y la que resulte ganadora obtendrá 6.000 euros para hacerla realidad. Se trata de una iniciativa abierta a todas las enfermeras, trabajes donde trabajes y que puedes desarrollar dentro o fuera de tu entorno laboral. Pueden acompañarte otras enfermeras o profesionales sanitarios. Valoraremos tanto el impacto en salud como social del proyecto. En nuestro país, más de la mitad de la población sufrirá alguna enfermedad relacionada con la piel en algún momento y en muchos casos puede suponer una grave merma en su calidad de vida. Como enfermera tienes mucho que aportar. No pierdas esta oportunidad. Puedes consultar las bases en nuestra web y enviarnos tu proyecto a la siguiente dirección: instituto@consejogeneralenfermería.org, indicando como asunto beca en la piel de la enfermera. Pues eso es, una beca de 6.000 euros para desarrollar el proyecto, que puede ser un proyecto que ya esté en marcha para, bueno, pues hacerlo más crecer, hacerlo más grande, o un proyecto que se desarrolle en el futuro. 6.000 euros y tenéis de plazo hasta el 31 de diciembre. Hemos ampliado el plazo por la grandísima acogida que está teniendo este proyecto tan bonito que se ha puesto en marcha, pues para mejorar la calidad de vida de los pacientes dermatológicos. Vamos a comenzar este webinar y tenemos antes que ver un pequeño vídeo en el que vais a ver cómo podéis formular preguntas a los ponentes. Preguntas que no esperéis a que terminen, podéis empezar a formularlas de forma inmediata, según se os vaya ocurriendo, ya directamente os metéis en el chat y hacéis las preguntas de tal manera que cuanto antes las recibamos, pues más posibilidades tenemos de poder formulárselas, porque, como decía, sois muchos los asistentes y pues es mucha siempre el flujo de preguntas que nos llega para realizarles. Vemos este vídeo de cómo hacer las preguntas, por favor. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Muy bien, pues habiendo visto cómo se formulan las preguntas a través del chat, comenzamos con la parte científica del webinar y lo hacemos con Álvaro González Cantero, que es especialista en dermatología y venerología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y del grupo Pedro Jaén. Álvaro, que ya, bueno, pues es, a pesar de su juventud, iba a decir que es un viejo conocido, porque en nuestros webinars de dermatología pues hemos tenido ya la oportunidad de escucharle y de aprender con él. Va a hacer una ponencia que se denomina o que se llama Avances en el tratamiento de la psoriasis hacia el control completo de la enfermedad. Adelante, Álvaro, y muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver. Ahora si cambio esto. Vale, si me podéis confirmar si se ve bien. Pues nuestros compañeros técnicos nos dirán, porque yo aquí en realización... No, ahora mismo, Álvaro, no lo vemos. Vale, a ver un segundo. Son cosas del directo de los webinars a las que ya nos hemos acostumbrado. Me dice que estoy compartiendo pantalla 1. A ver ahora. Ahora yo creo que sí que se verá mi pantalla. Sí, ahora lo vemos. Perfecto. Vale, y ahora la pongo en... Lo único, Álvaro, tenemos la visión de... Ahora. Eso es. Ahí está, perfecto, gracias. Muy bien, bueno, pues comenzamos. Si ahora está todo correcto. Nada, bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer siempre estar con vosotros y con enfermería y compartir conocimiento, pero hoy especialmente porque la psoriasis es una patología para mí que tiene un sentido muy, muy especial.
Desde que yo comencé dermatología me dediqué de lleno a la psoriasis, hice mi tesis doctoral, luego me fui a Estados Unidos a seguir avanzando en la psioriasis y luego vine a dedicarme prácticamente por completo a esta patología. En la actualidad yo dirijo un grupo de investigación en psoriasis en el Ramón y Cajal, trabajo en la unidad de psoriasis del Ramón y Cajal, en el ámbito privado, en el grupo Pedro Jaén, dirijo una unidad de psoriasis, es decir, solo veo psoriasis, por lo tanto, mi vida de lunes a domingo es psoriasis por todos los sitios. Por lo tanto, para mí hoy es especial porque todavía mi percepción es que existe mucho por saber de esta patología y hay una falta de información importante en general en la sociedad. Y como vais a ver ahora, tenemos tratamientos buenísimos, se ha avanzado mucho en el conocimiento y es muy importante compartir esta información. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los organizadores del evento de hoy por tener en consideración a la psoriasis. Es fundamental que desde enfermería también pues, conozcamos todo esto y por encima de todo yo lo que quiero es que os resulte interesante este rato. Cada vez hay más cursos, más webinars y yo mi objetivo cuando hablo es que paséis un buen rato. Por lo tanto, como siempre, yo invito a que a esta hora pues hagáis un café, os sentéis. En vez de estar para adelante como si fuese una charla de una clase, que os echéis un poco para atrás, os pongáis cómodos y espero hacerlo atractivo. Todo lo que vais a ver hoy va muy marcado, a ver si pasamos. Ahora, va muy marcado pues, con los proyectos de investigación que nosotros realizamos. Y esta es una ley de la física que es progreso, expresión es igual a fuerza partido por superficie. Y esto yo se lo enseño mucho a los residentes cuando a los que les dirijo la tesis o cosas de estas y les digo que si quieren progresar en un campo, cojo esta fórmula y la adapto. Si quieres progresar en un campo, debes de dedicar mucha fuerza, es decir, mucho tiempo a muy poquitas cosas, es decir, una superficie muy pequeña. Y así puedes hacer un avance de impacto mundial como son pues todo lo que os vamos a enseñar ahora de nuestros proyectos. Yo me he planteado la charla como si yo fuese de enfermería, pues que me gustaría a mí que me contasen de psoriasis y además aprovecharlo como una ventana hacia vosotros pues, para que conozcáis todas las cosas que hacemos. Bueno, y después de todo este rollo, ¿qué es la psoriasis? Os preguntaréis. Pues bien, yo siempre le digo a los pacientes que es una enfermedad que es muy frecuente, afecta al 2-3% de la población y cada vez se piensa que más. Es decir, casi todo el mundo tiene psoriasis. Cuando os cruzáis con el coche, os cruzáis yendo al trabajo a lo mejor 400 personas. Pues os habréis encontrado a unas 12 personas con psoriasis. Es decir, es súper frecuente y más las formas leves. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy importante en la sociedad. En España hay 1 millón y pico de personas con psoriasis y en el mundo 125 millones de personas con psoriasis. Es una enfermedad que, como veis aquí, se manifiesta en la piel de forma muy variopinta, este tipo de lesiones rojas con descamación, normalmente muy bien delimitada, es decir, la del centro es como la típica. Y luego veis que también, bueno, pues puede variar bastante, ¿no? En las plantas de los pies, las palmas de las manos, etcétera. Es una patología que es inflamatoria. Yo siempre le digo a los pacientes que es de las defensas del cuerpo, y como yo se lo explico a los pacientes, que las defensas nuestras son como policías que tienen que, digamos, defendernos de bacterias y de virus y que se vuelven un poco locas y ven la piel como algo externo y la atacan y generan esta inflamación. Y que hoy sabemos que esta inflamación, como vamos a ver ahora, pues no solo es algo cutáneo, sino que tiene consecuencias sistémicas, es decir, consecuencias más allá de la piel, como vamos a ver a lo largo del día de hoy. Es verdad que, como veis, la manifestación cutánea, que es la más evidente y que mucha gente conoce, pues puede ser muy variopinta e incluso puede afectar también a los genitales, a otras zonas, algunas zonas incluso pueden tener lesiones como pustulitas, es decir, como granos de acné, y por lo tanto a veces es difícil el diagnóstico y puede ser que algunos pacientes os digan, oiga, ¿esto es psoriasis o no es psoriasis? Y no lo sabemos. Entonces os voy a decir el truco que nosotros hacemos en la consulta cuando queremos saber si alguien tiene psoriasis o no. Cuando hay lesiones que no son tan típicas, empezamos a preguntar si tienen en ciertos sitios, ciertas localizaciones donde es frecuente que aparezca la psoriasis. Una de ellas, fijaros, es esta parte del cuero cabelludo. Bueno, el cuero cabelludo en general, es decir, os enseñan algo en el brazo, yo no sé si es psoriasis o no, pues nos vamos a la zona del cogote y si vemos este tipo de lesión decimos, anda, esto ya sí que parece. Otra zona es la zona del culete o la zona de los glúteos y la zona lumbar, ¿no? Son zonas muy típicas y muchas veces hay que verlo, porque yo le digo a los pacientes, ¿tiene usted algo de la zona lumbar? Y me dicen que no. Y digo, vamos a verlo, le giro, miro y de repente tiene esto. Y me dicen, anda, ¿usted cómo sabía? ¿Sabe usted? Y digo, no, porque son zonas típicas de la psoriasis. Y luego también muchas veces le decimos, a ver, déjeme las manos, le cogemos las manos, miramos lo que tienen ahí y muchas veces también nos dan los datos las lesiones de la uña. Estas son, por ejemplo, las manchas de aceite, luego también tenemos los pitting,
que además este trabajo se lo publicaron en el New England a unos compañeros españoles. Son como depresiones en las uñas, como pequeños hoyitos, ¿vale? Y también estos son puntos a favor de tener psoriasis. Otra zona muy típica, el ombligo. Esto es fundamental. Muchas veces cuando tenemos dudas, de verdad que no, ni por ser dermatólogo ni nada, yo llego y digo, no lo sé muy bien, a ver, el ombligo, y vemos ahí lesiones y decimos, aquí lo tengo. Luego también, como sabéis, codos y rodillas son manifestaciones típicas. Por lo tanto, bueno, tenemos aquí un poco el dónde se suele manifestar. Esto es muy, muy interesante cuando haya duda o cuando alguien os pueda preguntar y tal, y en cuanto veáis ese tipo de placa en esas localizaciones, ya lo sabéis. Pues bien, esto ha sido un poco para ver cómo se puede diagnosticar, pero bueno, ¿esto tiene solución o no tiene solución? Y yo quería lanzar un mensaje antes de pasar a los tratamientos, que es que actualmente pues hay mucho desconocimiento sobre todos los avances que vamos a ver, y yo a todos los pacientes que llegan a mi consulta, normalmente suelen ser gente como que viene como última opción, muchas veces de otras ciudades, incluso de otros países, y vienen y vienen como eso, muy perdidos, y mucha gente que le ha dicho que no existe tratamiento. Entonces normalmente yo, una vez explorado, les digo a los pacientes, tranquila que esto sí tiene solución. Y muchas veces incluso lloran, pero quiero transmitirle de la emoción. Pero muchas veces quiero transmitirle que esto tiene solución, por supuesto, y que no tenga nunca duda de que esto se lo vamos a solucionar. Hoy en día hay herramientas como para ello. Fijaros, estos son todos los tratamientos que tenemos hoy en día para la psoriasis. Durante los últimos, sobre todo, 10-12 años se ha revolucionado, ¿no?, el arsenal terapéutico. Tenéis que ver que las psoriasis graves son poquitos, aunque son las más llamativas. Cuando vemos estos cuadros de psoriasis exageradas son las más llamativas. Pero realmente la mayoría de ellos son las psoriasis leves. Es decir, un poquito en el codo, un poquito en las manos, pero aunque sean leves, también tenéis que saber que esto afecta mucho a las personas y mucho a nivel emocional. Yo tengo pacientes que solo tienen en el dorso de las manos y vienen pues llorando a la consulta porque una, por ejemplo, trabaja de azafata de vuelo y hay gente que les dice, no, a mí no me atienda usted. Y cosas de estas. Entonces lo pasan muy mal, incluso en los trabajos a veces hay ciertos problemas. Por lo tanto, esto es un llamamiento a darle toda importancia a todos los casos, no solo a los graves, ¿vale? Normalmente sabéis que tenemos tratamientos tópicos, es decir, cremas, pomadas, para la psoriasis leve, sobre todo, incluso aquellas graves que con el tratamiento empiezan a mejorar, pues ya le damos esto. Luego tenemos la fototerapia, las lámparas de fototerapia, que esto hay tanto en el domicilio, se pueden alquilar y las llevan a su casa, como en la clínica o en el hospital. Luego hay tratamientos sistémicos, que son los más clásicos, el metotrexate, la ciclosporina, etcétera. Y luego están los fármacos biológicos, que hay una lista muy importante para que, como veis aquí, y que ahora los voy a comentar. Pero bueno, pues este es un poco el esquema de los tratamientos, ¿vale? Simplemente, como luego he seguido hablando un poco, esto me gusta que lo tengan los pacientes para que sepan un poco todas las opciones que tengan mentalmente, aunque ellos sean alguien con una psoriasis leve que solamente se vaya a poner la cremita. Es muy importante que si algún día caminando por ahí, por algún sitio, les da un brote muy importante, digan, ah, no, a mí este doctor me dijo que esto tenía solución, ¿vale? Y esto, ya digo, veo casos, como al final ves mucho, ves gente que lo pasa realmente mal, gente que no quiere salir a la calle, gente que en verano no se quiere poner pantalón corto, o sea, un sufrimiento mucho más de lo que la gente se pudiese imaginar, ¿no? Y con respecto al tratamiento tópico, es decir, a las cremas, pues comentar que realmente solo funcionan, como siempre se ha dicho, aquella crema que se utiliza, ¿vale? Entonces es muy importante explicar bien al paciente para que lo utilice, motivarle, decirle que esto funciona, que esto es suficiente muchas veces para limpiar la piel en la mayoría de las veces. Úselo, explicarle cómo utilizarlo y esto funciona bastante bien, ¿vale? Por lo tanto, este es el mensaje con el tratamiento tópico. Voy a pasar un poquito más rápido porque ya... bueno, hemos ido un poco mal de tiempo. Esto se consigue simplemente con tratamiento tópico y esta chica, que es paciente mía, lleva ya 1 año y pico controlada sin ningún tipo de lesión. Además me manda mensajes de vez en cuando, solamente con con tratamiento tópico. Por lo tanto, como conclusión de las cremas, tratamientos tópicos, etcétera, darle la importancia que tiene, que es efectivo en la mayoría de los pacientes con psoriasis, y he puesto aquí con una sonrisa, sí se utiliza, por supuesto, y la importancia del mantenimiento. Yo siempre digo a los pacientes que cuando tratamos la piel, esas células inflamatorias que están ahí, nosotros las tratamos y lo que hacen es acostarse, se duermen. Yo les digo que hemos hecho biopsias y hemos estudiado al microscopio y que se quedan ahí dormiditas, ¿vale? Con el tratamiento las rematamos, por así decirlo, pero siguen ahí. Entonces, como yo siempre digo, como usted deje el tratamiento, se van a despertar y van a causar psoriasis. Entonces, lo que hacemos es que 2 veces en semana, aunque no tenga nada, 2 veces en semana, martes y jueves, se echa un poquito. Y eso ya hace que cada vez que se quieren despertar, les pegamos un toque y se acuestan. Esto los pacientes lo entienden muy bien y los que yo atiendo, por ejemplo, pues sí que es verdad que mantienen a largo plazo la respuesta. Entonces esto es un truco bastante interesante, ¿vale? Y luego están los tratamientos, vamos a pasar de un extremo de la escalera al otro extremo de la escalera, que son los tratamientos biológicos. Son tratamientos ya dirigidos contra la molécula concreta que está alterada en psoriasis. Son ya
fármacos, terapias dirigidas que han revolucionado la psoriasis, son los que hacen que yo diga que hoy en día la psoriasis tiene solución y se pueden limpiar la mayoría de los casos. Como veis, hay muchos nombrecitos, lo puedo poner así más complejo, ¿vale? Pero bueno, no interesa saber el nombre, simplemente que existen, ¿vale? Que hoy en día con los pacientes cuando vienen así a la consulta podemos hacer esto con relativa facilidad. Luego el acceso a los fármacos es otra historia que se podría comentar otro día, como el cómo acceder a ellos, cómo están situados en el Sistema Nacional de Salud, en los distintos ámbitos y los distintos escenarios en los que se puede realizar la sanidad hoy en día en España, ¿vale? Pero bueno, simplemente montaros imágenes para que hoy en día cuando veáis un paciente sepáis que no se debe de estar así hoy en día en el siglo XXI en nuestro país, ¿vale? Y mucha gente lo sigue estando y sigue viniendo gente, ¿vale? Estas son las respuestas a los fármacos y por lo tanto, bueno, como imagen siempre esta escalerita para que sepáis las muchas opciones que hay y como truquito, como idea, deciros que con estos últimos de aquí que se llaman IL-23, ya se ponen cada 3 meses, es decir, la percepción para el paciente, en vez de pincharse cada semana, en vez de pincharse cada mes, ya estamos hablando de pincharse cada 3 meses, es decir, pautas muy espaciadas. Pues bueno, lo que estamos viendo en los últimos estudios de investigación y distintas publicaciones, que es lo más interesante, es que algunos pacientes con estos fármacos, en los ensayos clínicos, se lo estaban tomando, se le ha retirado el fármaco y en un grupo de pacientes no ha vuelto a aparecer psoriasis. Entonces, esto es lo que ya estamos más cerca de lo que se diría, entre comillas y sin malinterpretaciones, la cura de la enfermedad. Y más cerca ya del core de la psoriasis, del núcleo, de lo que estaría alterado. Por un lado, son fármacos ya muy seguros porque van contra la psoriasis y nada más, es decir, como muy dirigidos. Y por otro lado son altamente eficaces y además nosotros estamos haciendo algunos estudios en los que directamente, porque muchas veces se tiene que ir pasando, ¿no? Como la escalerita hasta llegar aquí, pero algunos que ya empiezan por aquí directamente, estos responden de maravilla, ¿vale? Esto es un poco la idea de los estudios, que no tenéis que entender nada, simplemente que cuando un paciente responde, como veis aquí, al fármaco, son arriba a la izquierda, los que están en negro son los que siguen con el tratamiento según la pauta, que por supuesto se mantienen con la respuesta, ¿vale? Y cuando se quita el fármaco, es decir, ha respondido, estás perfecto, ha respondido 100% de los pacientes, se quita el fármaco, pasan las semanas y, fijaros, un 80% siguen limpios, sin psoriasis, un 70, un 53, pero hasta un cuarto de los pacientes al año. Es decir, que ni no se han pinchado nada. Pacientes como los que habéis visto en la foto, por lo tanto, se está llegando un poco a algo diferente, ¿vale? Cuando lo hacemos en pacientes naïf, es decir, pacientes que no han probado nada para la psoriasis, ningún biológico, la respuesta es del 100%. Fijaros, 100%. Y cuando ya han probado algo, 70, eso no quiere decir que la psoriasis se gasta. Es decir, que tratando podemos gastarlo. Entonces estamos diseñando ya estrategias porque imaginaros que podemos limpiar al 100% de los pacientes y disminuir las dosis. Eso nos puede permitir, por un lado, que el paciente no perciba enfermedad, que en algunos no se tenga que dar más y luego repartirlos más de forma adecuada, porque a veces son fármacos pues, bastante caros para el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Esto es un poco la idea y las conclusiones del tratamiento biológico. Acordáis que hemos hablado del tópico, del biológico sería que nos permite tener controlado y sin lesiones a la mayoría de los pacientes con psoriasis. Ese es el mensaje fundamental. Hoy en día no tienen por qué tener psoriasis la mayoría de los pacientes y que el tratamiento precoz parece ser o podría ser una ventana de oportunidad para cambiar el curso natural de la enfermedad. Y esto es tremendo. La mayoría de los pacientes que vienen limpios, como los que habéis visto, dicen, por favor, doctor, esto lo tiene que saber la gente, esto es increíble. Por eso es tan importante que hoy en día compartamos esto aquí. Y para terminar, vamos a hablar de las comorbilidades. Esto es uno de los temas que más me fascinan porque todos mis proyectos de investigación están centrados sobre todo en este tema. Las comorbilidades son enfermedades que se asocian a otras enfermedades. Es decir, yo por tener psoriasis tengo más riesgo de tener enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática, enfermedad de artritis, de diabetes, colesterol, etc. ¿Y esto por qué es? Pues esto es porque igual que se inflama la piel, sabemos que se inflama uno por dentro y se inflaman las arterias. Y la inflamación como tal, como podéis ver en esta diapositiva, es el asesino silencioso que se le llama, pero no solo para la psoriasis, sino para la mayoría de patologías del mundo moderno. Para las enfermedades cardiovasculares en gente que no tiene psoriasis sabemos que la inflamación es muy importante. El estar gordito genera inflamación. Por eso los pacientes con psoriasis y que tienen además barriguita, que están gorditos, se suma la inflamación y tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular todavía. De hecho, nuestros proyectos de investigación son relevantes y tienen, digamos, influencia internacional porque no solo sirven para la psoriasis, sino para entender la inflamación y sus consecuencias. Hoy en día sabemos que el paciente que veis así
Esto es lo que se ve por fuera y esto nos indica que por dentro tiene más probabilidad de enfermedades cardiovasculares, digestivas, renales, reumatológicas, metabólicas y esto lo tenemos que conocer. Lo tenemos que conocer, por un lado, los dermatólogos y enfermería que trabaje con dermatología, porque al final muchas veces estos pacientes solo van al dermatólogo porque son jóvenes cuando se manifiestan estas cosas, pero también toda la enfermería que al final está cerca de estos pacientes y que tiene pues el trato. Es decir, todo esto pues lo tenemos que conocer, ¿vale? Son las típicas comorbilidades, las que más podemos, digamos, hacer un impacto. Son pues la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el colesterol, la enfermedad cardiovascular. Y yo soy el primer médico que muchas veces se lo explica a los pacientes, pero después de 30 años de tener psoriasis. Me vienen a mí con 55 y me dicen, a mí esto nunca me lo había contado nadie. Y como podéis ver, son cosas que están asentadas. Esto es una publicación de Lancet de 2015 que solo habla de psoriasis y de todo esto. No es algo que yo esté descubriendo ahora mismo, ¿vale? Sí que se sabe que este riesgo aumentado de infarto que tienen los pacientes con psoriasis son a edades más jóvenes que la población general, ¿vale? Y esto es, al final nadie le hace caso porque son jóvenes. Gente de 40 años, pues dice, bueno, pues ya camine usted, coma mejor y no se le da importancia y hay que darle importancia porque es en esta edad joven cuando las arterias de las personas se empiezan a dañar. Se manifiesta tarde, pero todo esto se provoca joven y no tenemos nada que nos diga algo. La piel sí y tenemos suerte por ello. También no solo es de riesgo de aumentado de infarto, sino que disminuye la esperanza de vida. ¿Cuánto? Unos 5 años. Un paciente con psoriasis grave, como los casos que habéis visto ahí, tiene unos 5 años de disminución de la esperanza de vida. Viven un poquito menos, ¿vale? Sobre todo los pacientes con psoriasis grave, fundamentalmente por la enfermedad cardiovascular, pero la podemos prevenir. Por lo tanto, pues perfecto si esta información la transmitimos y si establecemos pues las medidas adecuadas en nuestros pacientes, ¿vale? Por eso se llama la enfermedad, digamos, compleja, porque lo que antes se creía que era algo solo de la piel, de las uñas, hoy en día sabemos que tienen un poquito más riesgo de artritis, de problemas también psicológicos, sufren mucho los pacientes y sobre todo la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Entonces es verdad que cuando abordamos a este paciente decimos, madre mía, es que tengo muchas cosas que hacer porque si el paciente tengo que arreglarle la piel, que aunque habéis visto que tenemos fármacos complicados, la enfermedad cardiovascular, la psiquiatría, hay muchas alteraciones que tenemos que actuar y como decía mi compañero, pues tenemos poco tiempo en consulta y por eso el trabajo con enfermería es tan importante y fundamental, ¿vale? A nosotros lo que nos preocupa mucho, digo ya a nosotros como grupo de investigación, es la mortalidad de estos pacientes y por eso pues hacemos una investigación un poco diferente, ¿no? Una investigación en la que tratamos de ser creativos a la hora de trabajar y de aplicarlo un poco a la mejoría del ser humano, ¿no? Nosotros planteamos siempre que ante una necesidad de los pacientes, lo que nosotros queremos hacer es hacer investigación, pero no por publicar artículos ni nada, sino porque esto tenga una aplicabilidad clínica que pueda cambiar la vida de nuestros pacientes y que hacer que vivan más, ¿no? Entonces eso sí que tiene sentido para nosotros, es como nuestra misión que tenemos. Y cuando nosotros nos planteamos las cosas, nos decimos, bueno, en esto de la psoriasis y la enfermedad cardiovascular, esta relación que me estás diciendo y que yo creo que para la mayoría de vosotros a lo mejor es algo nuevo y que escucháis por primera vez, ¿qué es lo que hay por resolver, ¿no? En la investigación? ¿Qué es lo que estáis planteando? Pues todo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo detecto el riesgo de mis pacientes? Y si los tratamientos para la psoriasis, es decir, si me estás diciendo que un paciente con psoriasis por la inflamación de la piel tiene más inflamación a nivel del corazón, si yo trato la piel, ¿le mejoraré lo del corazón? Pues esto es una pregunta, ahora voy a ver, muy interesante y que nos está trayendo un poco todos los proyectos que estamos haciendo ahora. El por qué ya os lo he comentado, lo voy a pasar muy rápido, es la inflamación, ¿vale? Sabemos que las moléculas que afectan a la psoriasis son las mismas que afectan a las enfermedades cardiovasculares. Y como os decía, hay un papel muy importante de todo lo que es la grasa abdominal y el perímetro abdominal en esto. Y sabemos que todo está interconectado. Fijaros, hemos publicado esto en una de las revistas más importantes a nivel mundial de dermatología recientemente, en la que hemos visto que aquellos pacientes que tienen grasa en el hígado y que están más gorditos son los que tienen más riesgo de tener patología a nivel de las arterias coronarias, gente joven de 40 y tantos años. Por lo tanto, estamos viendo que al final parece que tenemos que usar tecnología de imagen como súper compleja, pero viéndole simplemente el perímetro abdominal al paciente ya nos da muchísima información, no hace falta tanta tecnología. Usamos la tecnología para saber que simplemente mirándole la barriguita ya es suficiente. ¿Cómo detecto el riesgo de mi paciente? Bien, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, la psoriasis ya es un factor de riesgo cardiovascular. En las guías de los cardiólogos ya se han dado cuenta y lo han puesto los americanos, los europeos. Entonces mucha gente dice, bueno, pues le evaluamos los factores de riesgo cardiovasculares. Vemos si fuman, si tienen colesterol, diabetes. Esa puede ser una forma de ver quién tiene riesgo. Pues bien, esto se ha visto y nosotros lo hemos publicado en artículos que esto no es suficiente, esto no sirve, el evaluar eso, ¿vale? Y además, aquí veis la publicación última, que también es una revista muy buena a nivel mundial,
en la que hemos evaluado con técnicas de imagen muy complejas y hemos visto que da igual, que a los pacientes que no tienen riesgo aparentemente, que son todos estos de aquí, pacientes que aparentemente no tienen riesgo según las escalas convencionales, es decir, los factores de riesgo, fijaros, la mitad tienen aterosclerosis por todos los sitios, es decir, esto no nos sirve. ¿Y por qué? Porque ninguna escala, el colesterol, letal, todas estas cosas, no nos miden inflamación, que es muy importante. Por lo tanto, algo se nos pierde ahí. Entonces dirás, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer para medir el riesgo cardiovascular de estos pacientes que me dices que tan importante es? Pues bien, tenemos como dos formas fundamentales. Usamos tecnología de imagen, que vamos a hablar un pelín, y biomarcadores. Es decir, lo ideal sería que le pidiésemos un análisis de sangre a los pacientes con psoriasis y supiésemos quién tiene el riesgo cardiovascular. Esto actualmente no está desarrollado, no tenemos nada que pedirle a los pacientes. Esto sería ideal. Esto sería la medicina personalizada, es decir, entender que cada paciente es un mundo, que no se puede tratar a todos por igual. Y pasar de una medicina reactiva, que es lo que hacemos hoy en día, la medicina es reactiva. Viene el paciente con un brote de psoriasis y le trato. Viene el paciente con un infarto y le trato. A una medicina proactiva. Yo te pido un análisis y sé cuándo te va a dar un brote y sé cuándo te va a dar un infarto. Esto sería ideal porque nos permitiría prevenir y, por supuesto, ayudar a los pacientes, mejorar, hacer que vivan más y encima de todo se ahorraría dinero al Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, esto sería ideal. Nosotros trabajamos mucho en proteómica, que supone el entender las proteínas para poder entender mejor los procesos humanos. No voy a entrar en los experimentos que hacemos y en todas estas cosas, ¿vale? Porque esto es un poco más complejo, simplemente que sepáis que estamos trabajando en buscar una molécula para esto, ¿vale? Estamos muy cerquita ya y espero contároslo pronto. Pero bueno, vosotros os plantearéis, vale, pero me estás contando un rollo aquí de moléculas y tal, pero tú no me dices qué haces tú concretamente en tu consulta para detectar el riesgo. Pues bien, yo os lo voy a contar y lo que nosotros hacemos es... Ahí esto ha saltado por un... Vale. Nosotros hacemos ecografía arterial, ¿vale? Y esto lo hemos publicado en distintas revistas de la especialidad también, como bastante prestigiosas. Y esto lo comento para que siempre cuando hablo con cardiólogos, con otras especialidades que dicen, un dermatólogo hablando de estos temas, bueno, pues que se sepa que esto está todo cerrado a nivel científico y lo que comentamos pues tiene bastante de ciencia. La idea detrás de la ecografía que hacemos es que hoy en día se sabe que la aterosclerosis se manifiesta en el corazón y siempre digo, se manifiesta tarde y mal, cuando uno le da un infarto. Pero esto comienza mucho antes y se empieza digamos, a sembrar en el territorio de las piernas, en las arterias femorales. Luego va a las arterias del cuello y luego a las del corazón, para entenderlo así de forma sencilla. Lo que vimos aquí es que si yo hago una ecografía a nivel de las arterias de las piernas, yo ya sé quién apunta manera, quién está desarrollando la enfermedad y le puedo poner prevención pronto. Y tengo una herramienta que me dice quién está desarrollando la enfermedad, ¿vale? A diferencia de lo que hemos visto antes de los factores de riesgo, etcétera, ¿vale? Entonces os voy a contar un caso clínico típico para que veáis de qué os estoy hablando. Fijaros, un varón de 47 años de edad con psoriasis de 15 años de evolución, que no estaba tratada, tenía un PASI de 6, que esto es una medida de gravedad, y que era una psoriasis bastante potente, no tenía diabetes, no tenía hipertensión y no tenía fumador. O sea, y no era fumador, perdón. A este paciente le hicimos según las guías, lo que hemos dicho antes de los factores de riesgo, que yo he dicho que no sirve. Bueno, pues se hacen y cuando lo hacemos vimos que estaba aquí abajo y que el paciente tenía 0 riesgo, ¿vale? Entonces, aparentemente, este paciente de 47 años, si hacemos lo que dicen los factores de riesgo que le haríamos a toda la población, pues sería un gordito sano y no habría que hacer absolutamente nada. No hemos molestado de hacer esto y no habría que hacer nada. Pero cuando yo lo vi en la consulta, mis ojos empiezan a saltar y yo digo, anda, si esto es una psoriasis, yo sé que esto tiene riesgo. No está tratada, es decir, está inflamado. Tiene, como he dicho antes, un perímetro abdominal elevado, tiene un índice de masa corporal elevado. Y además yo le pregunté una pregunta que no se suele preguntar a la gente y yo lo hago mucho, es, ¿usted tiene antecedentes de infarto en su familia? Y su padre había fallecido con los 57 años. Y para mí este colesterol era elevado. Por lo tanto, para mi cabeza esto era bastante riesgo. Le hice una ecografía y vi la arteria. Y vi la arteria del cuello limpia. Arteria otra, la de la carótida derecha, limpia. Y en la femoral vimos esta placa de adenoma, que la podéis ver aquí. Por lo tanto, y la podéis ver así, latiendo, se debe de estar viendo. Y se ve perfectamente una plaquita ahí que cuando ponemos el Doppler se ve cómo se sitúa de forma precisa y perfecta. Por lo tanto, ya le sumamos otro punto que sería la aterosclerosis subclínica, ¿vale? Por lo tanto, gracias a una simple técnica como es la ecografía, pasa de no tener nada a, fijaros, ser un paciente de alto riesgo cardiovascular con 47 años. A este paciente se le inició una estatina y se solicitó el protocolo para iniciar un fármaco biológico. Y gracias a esta medida que hemos hecho, sin hacerle nada más, le hemos cambiado con la edad adecuada, con 47 años, el curso
de lo que podía desembocar en un infarto y sabemos y tenemos evidencia científica de que le estamos ayudando. Esto lo estamos viendo en los proyectos de investigación que estamos haciendo ahora y es bastante, bueno, pensamos que es bastante relevante pues, el conocer, ¿no? Que no solo es algo de la piel. Y la última pregunta para acabar sería la que yo he planteado antes, que sería algo lógico, ¿no? Si yo trato la piel, ¿estaré mejorando lo del corazón o no? Esto es una pregunta que es bastante interesante. Y esto es el que descubrió lo de los infartos de miocardio. George Gelfand dice que es la pregunta de los 100 millones de dólares, como que es a ver quién es capaz de averiguar esto, ¿no? Para esto hemos publicado algunos ensayos clínicos, pero todavía no hay datos suficientes y nosotros estamos actualmente haciendo un proyecto de investigación que es muy interesante, que lo voy a resumir en una palabra para terminar ya, que sería que a los pacientes con psoriasis que van a empezar un fármaco de estos biológicos que os he dicho que son tan maravillosos para la piel, le hacemos, antes de comenzar, un estudio cardiovascular muy completo. Pero esto por investigación. Le miramos las arterias del corazón, las coronarias, en un angioTAC, que fijaros qué imágenes hacen. Le miramos las arterias del cuello, las arterias de las piernas. Y luego lo repetimos a los 6 meses y al año. Y estamos viendo cómo, si ya tienen alguna plaquita de colesterol en la arteria coronaria, incluso alguna inflamación, todo esto disminuye. Y hoy en día sabemos que si esto disminuye, disminuyen los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, esto pues, va a ser bastante interesante y esperamos pronto tener más resultados para poder comentarlo, ¿no? Esto es un poco lo que vemos a nivel de la arteria coronaria con la imagen que hacemos actualmente. Es decir, vemos con mucha complejidad, incluso si hay células inflamatorias en la pared arterial y analizamos muchas cosas que no vamos a entrar. Y luego, después de todo esto, de imagen, de ecografía y de tal, hay una cosa muy importante y que es donde enfermería juega un papel fundamental. Y esto lo hace uno de mis modelos a seguir, que es el doctor Valentín Fuster. Y al final es que lo más clave para resolver los problemas de salud pues es los cambios de hábitos de vida. Si en gente joven, sobre todo, en torno a los 20, 30, 40 años, somos capaces de lograr cambiar los hábitos de vida, evitaremos todo esto de lo que estoy hablando. Es decir, lo de la ecografía es cuando ya se ha producido el daño. Pero tenemos que intentar, pues eso, educar y sobre todo también a estas poblaciones, como es la psoriasis, que sabemos que tienen un riesgo elevado, pero que mucha gente no lo sabe. Por lo tanto, como conclusión de esta parte de las comorbilidades sería que la psoriasis es una enfermedad que va más allá de la piel, y esto lo tenéis que saber, que podemos detectar las comorbilidades, que a veces por una simple analítica o hablando con el paciente o sin hacer nada y viéndole el perímetro abdominal ya es suficiente, y que es verdad que tenemos tecnología de imagen muy chula y que queda muy bien aquí cuando la cuento, pero que simplemente mirando esto y los hábitos de vida saludables, es decir, ser práctico y ser clínico, ya les puede cambiar a los pacientes. Esta es un poco las conclusiones para mí más importantes que me gustaría transmitir de la psoriasis, que al final tiene solución, ¿vale? Y esto hay que informarlo porque la idea es que en España actualmente esta información no está llegando a los pacientes por algo, lo estamos detectando también con la asociación de pacientes, etcétera, y entonces pues sí que es muy, muy importante y bueno, es una patología que yo creo que al final los pacientes a mí siempre me dicen, doctor, esta patología es la peor de todas. Y digo, ¿por qué? Si aparentemente, y me dicen, porque se la tengo que contar a todo el mundo. Es decir, tú puedes tener diabetes y te lo callas, te puedes tener otra cosa y te lo callas, pero estos pacientes no van a la playa, se quedan en la casa porque les va a ver la gente les mira mal, no quieren ir en el metro, no quieren ir a cosas, no quieren ir al trabajo. Entonces, cuando atiendes a estos pacientes ves cómo sufren, cómo salen llorando de la consulta a veces, entonces es muy importante pues dar información veraz de esta patología, ayudarles y la verdad es que es para mí personalmente, como podéis ver, es una patología apasionante a la que le dedico ya mi vida. Y bueno, espero pues haberos transmitido un poco de esta pasión y que haya sido útil a pesar de que he tenido que correr bastante por los problemas del directo. Y nada, muchísimas gracias por contar conmigo de corazón y nada, luego vemos en las preguntas todo lo que surja. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Confirmar que están llegando muchísimas preguntas y que, bueno, pues animar a la gente a que según se le ocurran o le surjan, pues las plantee, ¿no? Porque al final esto es 1 hora y media y tenemos el tiempo que tenemos. Bueno, pues pasamos ahora a escuchar la ponencia a ver la ponencia de Manuel Eros Rodríguez Fuentes, que es enfermero del Hospital Provincial Conso de Santiago de Compostela y que, bueno, pues se llama dicha ponencia Seguimiento y cuidados del paciente con psoriasis. Bueno, Manuel, aquí estamos para escucharte. Bueno, nada, mi nombre es Manuel Eros Rodríguez Fuentes, soy enfermero en dermatología en el Hospital Provincial de Conso, en Santiago de Compostela, y antes de nada me gustaría agradecer tanto a CERABE como al Consejo General de Enfermería por invitarme a participar en este webinar y daros unas pinceladas del seguimiento y cuidados que hacemos desde enfermería al paciente con psoriasis. Antes de nada, me gustaría
decir que ojalá cuando yo empecé en dermatología alguien como Álvaro me hubiese dado una charla tan clara y tan intensa. Como bien nos ha explicado él, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria y proliferativa crónica de la piel que se caracteriza por la presencia de unas placas eritematosas y escamas plateadas, como bien nos ha mostrado en sus fotografías. Además, es muy importante saber que esta enfermedad suele cursar en brotes. Entonces, una parte muy importante de nuestra labor será hacer intervenciones y educación para evitar que estos brotes sucedan. Existen diferentes tipos, como nos ha comentado Álvaro, aunque la más frecuente es la psoriasis en placas o psoriasis vulgar. Existen otros tipos como la psoriasis en gotas, la psoriasis inversa, pustulosa o eritrodérmica. Además de esta psoriasis cutánea, existen otras psoriasis que no se ven tanto, como la artritis psoriásica o la psoriasis ungueal, que no es lo que solemos ver en la piel. Tienes que fijarte más, ir a decirle al paciente que te enseñe sus manos y demás. Es importante saber también que existen ciertas localizaciones específicas, como nos ha comentado también Álvaro, y que el hecho de que un paciente tenga una afectación solamente en cuero cabelludo o solamente palmoplantar no quiere decir que la afectación de la calidad de vida del paciente sea menor. En muchos casos los pacientes tienen un PASI más elevado, pero a lo mejor no le limita tanto su vida diaria o su trabajo, como por ejemplo en el caso de la psoriasis palmoplantar, que puede dificultar incluso hasta caminar. Entonces, las evaluaciones que llevamos a cabo o que podemos llevar a cabo en dermatología, aunque es verdad que suelen ser el dermatólogo quien lo realiza, enfermería puede llegar a desarrollar habilidades y poder realizar estas escalas, como por ejemplo el PASI, el BSA, PGA y la realización de iconografías para poder hacer un seguimiento tanto del estado general como de las placas que a lo mejor son más resistentes al tratamiento que se está dando. El PASI, como nos ha comentado Álvaro también, es la herramienta más utilizada en dermatología y es una escala que yo, por ejemplo, cuando empecé desconocía. Lo que hacen es establecen 4 zonas específicas del cuerpo, cuatro zonas corporales como la cabeza, el tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Ahí lo que tenemos que hacer es determinar el porcentaje de afectación en cada una de ellas, así como evaluar el grado de eritema, infiltración y descamación en una escala de 0 a 4. Tenemos formatos para realizar estas mediciones, tanto la de la Academia Española de Dermatología como formatos en papel en el que podemos calcularlo manualmente, o incluso para aquellos enfermeros que tengan un poco más de dificultad por la falta de hábito de llevarlas a cabo, aplicaciones móviles que nos facilitarán por el hecho de que podremos comparar nuestro paciente con las fotografías que tenemos, como se muestra aquí en la imagen. Esto lo que nos da es un número, que es lo que nos hablaba antes el compañero, en el cual vamos a determinar si el paciente tiene una afectación leve, moderada o grave, o incluso dentro de estas 3 categorías, ver si el paciente está mejorando o por el contrario empeora o está estabilizado. ¿Qué otras evaluaciones podemos realizar en enfermería en la consulta de psoriasis? Pues van desde las evaluaciones físicas como medición de peso, talla, índice de masa corporal y perímetro abdominal. Como bien nos ha explicado el compañero, el sobrepeso está muy relacionado con un peor control de la enfermedad. Y también podemos realizar mediciones de tensión arterial y frecuencia cardíaca por el riesgo cardiovascular del que nos comentaba Álvaro. Y además la medición de glucemias capilares por esta comorbilidad que nos comentaba de el riesgo de padecer diabetes, o los pacientes con una diabetes mal controlada pueden tener unos peores brotes o una afectación más intensa. Y además lo que hacemos es ayudarles o pasarles unos cuestionarios que nos van a dar una idea sobre
qué afectación de la calidad de vida tienen estos pacientes, poder determinar si hay alguna afectación psicológica, pues que los pacientes tiendan más a una ansiedad o a una depresión, escalas de prurito e incluso escalas para hacer un cribado de artritis psoriásica. Aquí podéis ver en la imagen de la izquierda sería el DLQI, que es la escala más utilizada en dermatología para conocer el grado de afectación de la calidad de vida de los pacientes. Es la más utilizada por su sencillez, son simplemente 10 preguntas en las que los pacientes tienen que contestar una de las 4 opciones que se les dan. De ahí obtenemos una puntuación y veremos si el paciente está más o menos afectado en su vida. En la imagen de la derecha podemos ver una herramienta de cribado epidemiológico de artritis psoriásica. Es un ejemplo, existen diversas escalas. Aquí los pacientes tienen que marcar en qué articulaciones tienen molestias y se les hace 5 preguntas y con esta puntuación pues podemos sospechar de una artritis psoriásica y comentarlo con el dermatólogo, que será quien decida si se deriva o no se deriva a reumatología. En esta escala sería una escala de ansiedad y depresión hospitalaria, que es bastante sencilla también y que nos ayuda un poco a saber lo que decíamos antes, si el paciente tiende a una ansiedad, a una depresión o incluso en muchos casos, no siempre a través de la escala, sino por la entrevista personal, podemos ver que los pacientes tienden a una, digamos, que pueden sufrir cierta tendencia a ideaciones suicidas. No es lo más común, pero sí se ve. Con respecto a otras intervenciones que realizamos en enfermería, sería sobre todo promocionar un estilo de vida saludable. Lo principal y en lo que más hacemos incidencia es en el abandono del consumo de alcohol. Existe una evidencia de que los pacientes que consumen alcohol tienen un peor control de la enfermedad e incluso en muchos de estos tratamientos que comentaba el compañero es incompatible tomar el tratamiento con el consumo de alcohol. También intentamos promover el abandono del hábito tabáquico, realizar ejercicio moderado que va a repercutir no solo en el peso, sino en la sintomatología articular de los pacientes que padecen artritis psoriásica. También recomendamos realizar una dieta equilibrada, así como medidas higiénicas, sobre todo para esos pacientes que a lo mejor por su trabajo, por las condiciones en las que viven, están más expuestos a posibles contaminantes y, como sabemos, las lesiones de psoriasis son focos de entrada para posibles infecciones. Entonces es muy importante hacer incidencia en esto. Además, intentamos hacer ejercicios de prevención, haciendo que los pacientes sean conscientes de la importancia de identificar posibles desencadenantes de brotes, ya que en cada paciente puede haber distintos factores. Un paciente a lo mejor es más por temas de ansiedad, otro paciente pues por exposición al sol, aunque no es lo más frecuente. Además, recomendamos sobre todo el uso de emolientes con urea en las zonas más hiperqueratóxicas, donde hay más descamación. La exposición al sol, como bien digo, es sobre todo recomendada en términos generales, excepto algún caso puntual, siempre con un factor de protección solar alto y evitando las horas de mayor incidencia. Es muy importante evitar quemaduras, picaduras o cualquier otra lesión o agresión de la piel, porque esas lesiones son potencialmente nuevas placas eritematosas o descamativas en un futuro y de ahí puede originar un brote. Solemos recomendar zonas frescas y evitar sudoración excesiva y, sobre todo, el apoyo psicológico y emocional, que es fundamental. Yo creo que es una tarea pendiente de enfermería, sobre todo en el caso de la psoriasis, y en el que debemos formarnos e intentar mejorar poco a poco. Otras intervenciones que realizamos en nuestra consulta, además de administración de tratamientos intravenosos, la administración de fototerapia, es educar a los pacientes en cómo autoadministrarse los inyectables, en el registro de estos inyectables que puede ayudar, como decía el doctor González, a que
a lo mejor el dermatólogo sea capaz de desintensificar o intensificar la dosis del fármaco. Y otro aspecto que es bastante importante y que solemos decirle a los pacientes, un paciente con psoriasis puede ir a urgencias por el problema que sea y a veces la falta de comunicación con el médico que les está tratando hace que por cualquier razón le prescriba corticoides sistémicos. Los pacientes tienen que tener en cuenta que si reciben una dosis de corticoides sistémicos o se le da una pauta durante un periodo prolongado, una vez se suspenda es bastante probable que haya un rebrote. Entonces, simplemente que los pacientes comenten con el médico que le va a prescribir este tratamiento, que si no existe otra opción terapéutica, pues no hay más remedio, pero si existe, que valoren esa posibilidad. Y aquí lo dejo. Muchas gracias por vuestra asistencia y cualquier pregunta que tengáis, estoy a vuestra disponibilidad. Muchas gracias, Manuel. Pasamos ahora a escuchar a Mercedes Abarquero Cerizo, que también ya es conocida por nuestros asistentes. Mercedes es farmacéutica, responsable de comunicación científica de CeraVe, y nos va a hablar de la importancia de la formulación dermocosmética en el cuidado de la piel. Estoy leyendo para no equivocarme, porque esto es un poco trabalenguas. ¿Qué tal, Mercedes? Estás silenciada, que típico también de estas... Mercedes, te tienes que desilenciar. Desilenciar. Esto es otro trabalenguas. A ver. Ahora, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Comparto mi pantalla. Bueno, creo que ahora sí me escucháis todos. Y lo primero de todo es, bueno, pues dar las gracias al Consejo y a los dos ponentes que he tenido antes que yo, porque la verdad que ha sido estupendo poder escucharos y aprender de vosotros. Mi parte, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la importancia de cómo la formulación de un producto cosmético, de un emoliente o de un producto de higiene es clave en el cuidado de la piel de estas personas con psoriasis. Hemos oído en la intervención de Álvaro en el que hablaba de, pues, de más de 1 millón de personas en España tienen psoriasis, que además les afecta a la calidad de vida. Sí que es cierto que en la mayor parte de los casos, lo hemos oído por parte de los dos ponentes, no son afectaciones graves, por lo tanto, bueno, pues vamos a tener diferentes niveles de cuidado y aquí es donde la enfermería, como bien ha comentado Manuel, tiene un papel clave para hacer el seguimiento y clave también para recomendar esos hábitos higiénicos sanitarios que son importantísimos para mantener la piel en perfecto estado de estas personas, evitando, por tanto, que pues, pequeñas lesiones o pequeños cambios o alteraciones que puedan generarse en la piel puedan generar a largo plazo o en un plazo medio la aparición de brotes. Es interesantísimo una reflexión que ha hecho Manuel sobre el uso de emolientes a nivel diario. Y aquí es donde yo quiero hacer un inciso y volver a comentaros la importancia de vuestro trabajo en el día a día. Mirad, la parte que había preparado había definido 5 aspectos y la primera de ellas es hablar de los dermocosméticos. ¿Qué es un dermocosmético y por qué son importantes? Bueno, pues cuando hablamos de un dermocosmético hablamos de un cosmético que va un poco más allá, principalmente porque su carta de formulación es mucho más estricta y a nivel de eficacia ha demostrado su eficacia en aquellas situaciones en las que se reivindican las acciones, de acuerdo a una tendencia a la psoriasis, en una piel con hiperkeratosis o, por ejemplo, en otras patologías que hoy no tocamos, pues como una xerosis, una ictiosis o una dermatitis atópica. Es importantísimo porque nos va a ayudar a trabajar sinérgicamente con los tratamientos porque va a mejorar la calidad de la piel y esto va a hacer que a largo plazo, o podríamos decir, o con el tratamiento y el uso continuado del producto ayuda a espaciar los brotes, mejorando la calidad de vida del paciente. Para que os hagáis un dato, tener en cuenta un dato, en muchos casos no lo tenemos en cuenta, pero uno de los factores, además de pues, la aparición de las lesiones, las distintas zonas que pueden ser más o menos visibles para la persona con psoriasis, una de las preocupaciones mayores es el picor que siente, que le afecta muchísimo a la calidad de vida y que Manuel antes ha repasado cómo hay una escala para valorar
ese impacto en la calidad de vida debido al prurito. Por lo tanto, tenerlo en cuenta porque en muchos casos no se piensa tanto en la psoriasis como una patología que curse con prurito, pero pensar cómo ese picor puede afectar en el día a día a ese paciente y cómo podemos ayudarles con los cosméticos mejorando la calidad de vida, mejorando el estado de esa piel y también a trabajar sobre ese efecto o esa, podríamos decir, o esa alteración que vemos. Algo también muy importante es que en muchos casos, sobre todo, pues, por ejemplo, cuando tratamos con corticoides por vía tópica, pues sabemos que producen una atrofia a nivel de la piel, pues ayudar a reducir efectos secundarios, mejorar los resultados o favorecer la adherencia al tratamiento es clave. Por lo tanto, los dermocosméticos dan un paso más allá y son un aliado terapéutico en aquellos pacientes con psoriasis, por ejemplo, o con cualquier otra patología. Yo no he tomado un algoritmo de la Academia Española de Dermatología, me he permitido tomarlo de uno de atención primaria del manejo de psoriasis, porque creo que muchos de vosotros seguramente os encontréis en la parte de atención primaria y este suele ser uno de los algoritmos que utilizan. Fijaros que independientemente del PASI, que sea de una psoriasis leve o una psoriasis más grave, en todos los casos está indicado el tratamiento cosmético. En todos los casos, porque nos va a ayudar a mejorar ¿el qué? Pues nos va a ayudar a mejorar la barrera cutánea. Hoy sabemos que la psoriasis presenta un descenso de las ceramidas en las zonas lesionadas sin cambios en los ácidos grasos libres, es decir, sin cambios en una de las partes de los componentes de los lípidos intercelulares que tenemos a nivel del cemento intercelular de la piel. Las ceramidas son claves, suponen un 50% de ese cemento y en el caso de la psoriasis se ve reducido. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues lo veis aquí, un incremento de la pérdida insensible de agua y un descenso de la hidratación. Está asociado, por tanto, a manifestaciones clínicas, esa deplección de la psoriasis, y también está observada en la psoriasis. Existe, como veis, una correlación entre la disminución de las ceramidas a nivel del estrato córneo y la severidad de la psoriasis. Por lo tanto, es muy importante reponer esas ceramidas para mejorar el estado de esa piel. A nivel de suplementación tópica, pues podríamos decir que permite controlar y mejorar las condiciones de la piel. Y eso está referenciado, como veis, en publicaciones científicas. Por lo tanto, el uso de un dermocosmético nos puede ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida de estas personas cuando incluimos ceramidas dentro de la formulación. Pero además de ceramidas, ¿qué otros activos nos pueden ayudar? Podríamos decir, las ceramidas son transversales, pero en el caso de la psoriasis, pues vemos que tiene una alteración a nivel cutáneo, tenemos alteración a nivel de la proliferación y hemos visto que es una enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, podemos actuar a diferentes niveles trabajando con diferentes tipos de activos dentro de las fórmulas cosméticas, rehidratantes, relipidizantes, los queratolíticos y queratoplásticos que antes ha nombrado Manuel 1, como es la urea, que es un queratoplástico fantástico para ayudarnos a mejorar la calidad de las pieles con psoriasis y, por supuesto, sustancias que nos ayuden a reducir de forma directa, porque tienen capacidad antipruriginosa, reducir el picor, o que nos permitan mejorar la barrera cutánea de forma que se reduzca el picor, como puedan ser las ceramidas. Aquí sí que es importante mantener un protocolo de higiene y cuidado específico. Y hablamos de higiene con un tratamiento, con un cuidado que vaya más allá de limpiar simplemente la superficie de la piel, sino que tenga un beneficio adicional que nos ayude a eliminar células, eliminar esas placas o normalizar la renovación, ¿de acuerdo? Con agentes queratolíticos y la parte de hidratación que vaya más allá. Fijaros, cuando nosotros hablamos de formulación en pieles con hiperkeratosis, cuando hablamos de la higiene, de un producto de higiene diario, tenemos que pensar que es una piel que está dañada, que está alterada. Por lo tanto, el tensioactivo que queremos utilizar, es decir, el detergente, la sustancia que va a limpiar, tiene que ser suave, tiene que respetar la barrera cutánea, pero a la vez necesitamos también que incluya activos capaces de eliminar esas capas de células que tenemos en exceso, que se han quedado acumuladas en la superficie. Y para ello vamos a tener los queratolíticos. En el caso de las pieles con hiperkeratosis, como es la psoriasis, a nivel de hidratación, pues los hidratantes y los emolientes son clave, pero además necesitamos incorporar los lípidos que están descendidos en el caso de la psoriasis, como hemos visto,
no afecta a los ácidos grasos libres, afecta a las ceramidas. Por lo tanto, nos va a ayudar a reparar esa barrera cutánea, incluyendo elementos relipidizantes. Pero no debemos olvidar que sigue siendo una piel que tiene exceso de capas, exceso de células en la superficie, y para ello nos van a venir muy bien elementos queratolíticos, como hemos nombrado antes. A nivel de hidratantes y emolientes, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues aquí tenéis un breve resumen de qué efectos pueden tener y el apoyo que nos va a generar y cómo nos van a ayudar a restaurar la barrera cutánea y la hidratación del estrato córneo y cómo se diferencian. Pues hablamos de los hidratantes pasivos, es decir, que realmente no van a aportar agua, sino lo que van a hacer es evitar la pérdida de agua. Y aquí tenemos pues, el esqualeno, los hidrocarburos, como pueda ser la vaselina, que la conocéis perfectamente porque la utilizáis habitualmente, aceites, alcoholes grasos, siliconas, lípidos también, de forma aislada, y luego los hidratantes activos, que aquí tenemos una amplia variedad y veréis que algunos los vamos a tener en diferentes grupos, como pueda ser la urea, que además de ser un hidratante activo porque forma parte de los factores naturales de hidratación de la piel y cuando la aplicamos de forma tópica hasta un 5% tiene capacidad hidratante, va a tener también acción queratolítica a unas concentraciones superiores. Polioles, mucopolisacáridos como el ácido hialurónico y por último dentro de los activos tenemos también los emolientes, que dentro de ellos pues he destacado principalmente los aceites vegetales y las ceramidas, que nos van a ayudar a reblandecer esas lesiones que muchas veces necesitamos que tengan esa acción emoliente para que mejore los resultados del tratamiento. A nivel de queratolíticos, ¿qué es un queratolítico? Pues al final es una sustancia que lo que nos va a ayudar es eliminar capas de la superficie de la piel, reduciendo el engrosamiento de esa piel que está más seca. Los queratoplásticos lo que hacen es normalizar la renovación y diferenciación celular, que serían un poco las dos grandes diferencias entre las dos. ¿Qué activos tenemos? Tenemos los alfa-hidroxiácidos, conocidos por muchos de vosotros como el ácido glicólico o el mandélico, que se suelen utilizar mucho en las terapias, pues por ejemplo, para los tratamientos para las manchas, pero sobre todo los beta-hidroxiácidos como el ácido salicílico es uno de los activos que se utiliza habitualmente tanto en cosmética como en tratamientos farmacológicos, pues en esas placas de psoriasis. Y por supuesto, concentraciones de urea por encima del 10% nos pueden ayudar, ¿de acuerdo? A nivel de queratolíticos, yo me voy a centrar en 3 porque creo que son los clave y que además nos pueden ayudar y trabajan de forma sinérgica cuando los formulamos. Uno es la urea, como os comentaba antes, una acción queratolítica cuando tiene una concentración superior a un 10%. ¿Cómo actúa? Pues lo que va a actuar es rompiendo las uniones que tenemos entre los corneodesmosomas, las corneodesmosinas, y también trabajando a nivel de la filagrina, es capaz de activar las proteasas. ¿Esto qué nos va a hacer? Va a acelerar la descamación de la capa córnea y esto nos va a permitir eliminar ese exceso que está presente en las células psoriásicas, en las placas psoriásicas. A nivel de hidratación, con concentraciones más bajas, tiene una gran capacidad de fijar el agua. Por lo tanto, aparte de formar parte de forma natural de los factores naturales de hidratación, porque proviene de la degradación de la filagrina, es clave porque cuando la aplicamos de forma tópica a nivel externo, es capaz de incorporar agua a la piel. El ácido salicílico, que es un beta-hidroxiácido con acción queratolítica, rompe las uniones y además nos permite tener una acción controlada dependiendo de la concentración. Podemos llegar a eliminar completamente una zona dependiendo de la concentración que utilicemos o incluso se utiliza para eliminar uñas cuando utilizamos a concentraciones muy altas. En el caso de la psoriasis normalmente se utiliza a concentraciones más bajas y lo que buscamos es eliminar las células que se han quedado en la superficie, esas células inmaduras que tienen aspecto plateado, de forma que, vamos a decirlo así, la lesión penetra luego más fácilmente el tratamiento farmacológico y la lesión tiene una apariencia más regular y más uniforme. El LHA, ¿qué es? Es un lipohidroxiácido, es un beta-hidroxiácido con acción queratolítica dirigida. Al tener una unión de un ácido graso, nos va a permitir que ese lipohidroxiácido, que es un derivado del ácido salicílico, tenga una acción mucho más focalizada y mucho más determinada en las capas superiores de la piel. Además, es un producto súper bien tolerado, por lo tanto, esa acción prodescamante va a venir unida de una alta tolerancia. La asociación de los 3, como os decía, tiene efecto sinérgico, es decir, no va a ser sumatorio, sino que va a incrementar su acción, de forma que conseguimos asociándolos activos o formulaciones con una alta tolerancia y con una alta eficacia.
Y además no me quiero olvidar de la tecnología multivesicular, que esto nos permite una difusión continua de los activos durante 24 horas, que es clave también en estas pieles, porque hemos visto que tienen normalmente asociado a la alteración de la función barrera y la descamación, tienen un aumento de la deshidratación y la sequedad. Por lo tanto, el que podamos incorporarlo durante 24 horas nos va a permitir tener un mejor resultado. ¿Qué tipo de tratamientos podríamos utilizar? Pues yo os he puesto aquí un poco cómo podríamos trabajar, o con humectantes, emolientes y reparadores de la barrera cutánea, como son las ceramidas, en los casos en los que podríamos decir no tengamos una descamación intensa, no tengamos una placa intensa, o cuando ya tengamos más placa, más células que necesitemos eliminar, podemos incorporar fórmulas con queratolíticos, que tenéis también, que incluyen también esos emolientes y humectantes y reparadores de la barrera cutánea. Principalmente en una piel con psoriasis en brote, vamos a elegir esa sinergia de acción con los queratolíticos, y en los casos donde ya pues, esté controlada y no necesitemos una acción queratolítica, podremos utilizar un emoliente que incorpore ceramidas. Es clave también cuando hablemos de las pieles con tendencia a la psoriasis o las pieles con psoriasis que esté testado en ese tipo de pieles. No solamente la composición es importante, sino también que la fórmula haya sido testada en el uso en este tipo de patologías, dado que es una piel que es, vamos a decirlo así, por sus características, puede tener una mayor sensibilidad o puede reaccionar también. Entonces, ya que está inflamada, lo hemos visto durante toda la presentación, que es una enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, mucho cuidado también que esté testado en este tipo de pieles. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en un estudio realizado con una rutina en la que incorporábamos un producto sin jabón con un 0,5% de ácido salicílico sin perfume y con un pH fisiológico, junto con una crema que incorpora la urea al 10%, salicílico al 0,5% y el LH al 0,5%, con una asociación de ceramidas en una fórmula sin perfume y con un pH fisiológico, cómo es capaz de mejorar el aspecto de los pacientes a nivel de descamación y de tirantez, mejorar la apariencia, que es una de las cosas que pues, se ha repetido durante la presentación de, bueno, es que son visibles y muchas veces impactan en la calidad de vida del paciente, y cómo además el paciente nota que está más confortable la piel. Uno de los parámetros que decíamos antes era cómo impacta a nivel del picor. Por lo tanto, el mejorar ese confort es clave también en este tipo de pieles. Como conclusión, yo os diría que 4 claves. No debéis olvidar que la psoriasis sí que es cierto, y lo hemos visto durante la presentación, que tiene muchas comorbilidades, pero que realmente a día de hoy, pues lo que muchas veces vemos de forma visible es esa afectación de la piel, y que en todos los casos hay una alteración de la barrera cutánea con un descenso de las ceramidas. Las fórmulas cosméticas no son medicamentos y no van a eliminar, no van a curar, porque para eso tenemos fármacos, pero sí nos pueden ayudar con emolientes queratolíticos que nos ayuden a mejorar el aspecto de estas pieles con tendencia a la psoriasis, que es clave que esté testada a nivel de eficacia y tolerancia, y que siempre debemos incluir 2 pasos. No sirve de nada que yo utilice un producto excelente a nivel de hidratación si no soy capaz de mantener la barrera cutánea o de mejorarla a nivel de la higiene. Si además hablamos de los productos para la psoriasis, podríamos decir que son la tercera generación de esos productos de higiene y de esos productos de tratamiento, incluyendo los queratolíticos, más allá de productos de activos que nos aporten nutrición y de fórmulas sin jabón, ¿de acuerdo? Es decir, es como la evolución de la formulación a nivel de higiene y, por supuesto, a nivel de hidratación. Y que es clave, por tanto, recomendárselo, como muy bien decía Manuel, durante toda la vida, durante todos los días de su vida, que utilicen una rutina adecuada. Espero que, bueno, pues os haya resultado interesante. Agradeceros a todos el estar aquí con nosotros. Ya sabéis que las dudas y las preguntas nos las podéis enviar. Y antes de pasar a las preguntas, Íñigo, pues yo les voy a recordar pues, ese premio de la piel de la enfermera, que no se les olvide que hasta el día 31 tienen tiempo y que tienen las bases dentro de la página web del Consejo. Vamos a ir ya formulando preguntas para no perder tiempo. La primera de ellas nos dicen si podéis ahondar un poco más en el tratamiento y evolución de la psoriasis en gotas. Si podéis contar un poco en qué consiste. Sí, bueno, la psoriasis en gotas es un tipo de psoriasis que hoy en día ya se sabe que es diferente.
a nivel molecular y de todo. O sea, antiguamente cogía un libro de dermatología y psoriasis era todo. Hoy en día hay distintos cajones dentro de la psoriasis y una es la psoriasis en gota. Entonces, a nivel molecular es diferente, su genética es diferente. Es un tipo de psoriasis que son pequeñas plaquitas que salen, normalmente una erupción después de un catarro aparece. Y es verdad que los tratamientos no siempre son tan eficaces y ahora se están desarrollando nuevos fármacos para esto. Actualmente lo que mejor funciona es, por un lado, combinados de calcipotriol y betametasona, análogos de la vitamina D, y por otro lado la fototerapia. La fototerapia funciona especialmente bien en la psoriasis en gota. Fenomenal. La segunda pregunta, ¿qué efectos puede ocasionar la psoriasis o qué puede ocasionar la psoriasis cuando nos enfrentamos a un tratamiento con radioterapia? Y esto además nos lo hacen dos compañeras. Si hay alguna recomendación especial para pacientes que reciben tratamiento con radioterapia y tienen psoriasis, que al final es la misma pregunta, pero bueno, pues comentaros que ha suscitado mucho interés. Bueno, si la respondo. La radioterapia había que preguntar para qué, porque claro, si es por un problema oncológico, los tratamientos de la psoriasis, muchos de ellos de los que he comentado, hay que tener cierta cautela en pacientes oncológicos. Entonces, si es por el tema oncológico. Luego, con lo que es la radioterapia en particular, tampoco hay nada así estudiado ni descrito, pero sí que es verdad que todo daño en la piel es susceptible de empeorar la psoriasis, es decir, de hacer una llamada a la psoriasis. Se llama el fenómeno de Koebner. Cuando hacemos una cirugía, por ejemplo, pues la cicatriz sale psoriasis. Entonces, si dañamos con la radioterapia, sale psoriasis también. Muy bien. Otra de las preguntas que más nos formulan es respecto al cuero cabelludo o al pelo, ¿vale? Dice, buenas tardes, muchas mujeres en consulta me preguntan qué tipo de tintes pueden utilizar. En el cuero cabelludo, ¿qué cuidados podríamos proporcionar? ¿Qué es lo más aconsejable? ¿Y cuál sería el tratamiento actualmente mejor para la zona capilar? Yo la formulo y cualquiera que se vea con capacidad o con conocimiento para hacerlo, pues porque yo os veo a los tres, o a mí los tres sois los ponentes perfectos y maravillosos. Así que el que se lance, pues contesta y además podéis, como siempre, pues si queréis añadir algo más, no hay ningún problema. Podemos tener la visión de un médico, de un enfermero, de una farmacéutica, que es la visión más global. Entonces, con respecto al tratamiento capilar, qué tipo de tintes puedo utilizar, o si se pueden poner tinte en el pelo, y qué cuidados especiales tendría que tener una persona con psoriasis en el pelo. Yo me lanzo si queréis, no tengo problema, Álvaro, pero a lo mejor ahí me tenéis que echar una mano. A ver, las formulaciones de los tintes va a depender muchísimo del tipo de tinte que esté aplicando, ¿vale? Básicamente porque no todos tienen la misma composición y va a depender si es un tinte que sea coloración permanente o no. Entonces, hay un punto ahí porque puede variar mucho. Después hay que tener en cuenta que el tinte, sobre todo cuando es permanente, generalmente lo que hay es una variación de pH enorme, con una, podríamos decir, alteración momentánea de la barrera cutánea que puede hacer que pique más. Entonces, generalmente, a ver, mi recomendación desde mi punto de vista es evitar lo que es aplicación justo en la raíz, preferiblemente si se lo quieren aplicar en lo que son medios y largos, con mechas, etcétera, pues ahí no habría problema porque no está tocando, ¿de acuerdo? Y luego a nivel del cuero cabelludo, hoy en día tenemos también champús de cuidado dermocosmético con activos queratolíticos que van a trabajar también muy bien en el terreno de la psoriasis del cuero cabelludo, también manteniendo un poco, sobre todo cuando tenemos el cabello largo, pues en la belleza, el acabado, en la fibra, porque muchas veces una de las cosas que puede quejarse el paciente con psoriasis es que, claro, el tratamiento farmacológico le puede funcionar, pero luego la fibra capilar no está tan bien, no la respeta tanto. Entonces, ahí sí que ya se están empezando a trabajar y tenemos propuestas con mezclas con urea, salicílico y glicerina dentro de fórmulas en champú
que además de aportar un buen acabado al pelo, pues son también coadyuvantes en los tratamientos farmacológicos y de hecho están testados también con tratamientos farmacológicos, pues como con derivados de corticoides, con derivados de la vitamina D, que suele ser muy habitual utilizados en el tratamiento por vía tópica para el cuero cabelludo. Entonces, un poco mi experiencia o mi visión desde el punto de vista farmacéutico es la formulación de las tintes va a depender mucho de qué tipo de fórmula para que lo podamos aplicar en un cuero cabelludo de este tipo, que tenemos que tener siempre en cuenta que una coloración, cuanto más permanente sea, va a tener un oxidante y va a haber una variación de pH y esto puede afectar. Por lo tanto, yo, no sé aquí, Álvaro, lo que vosotros recomendáis, pues con cuidado y sobre todo lo llevaría más al tema de mechas, etcétera, que no hay contacto con el cuero cabelludo. Y luego que a nivel de champús, hoy en día ya tenemos disponibles champús que están específicamente diseñados para el cuero cabelludo con tendencia a la psoriasis y que además de estar testados solos, están testados en combinación con tratamiento farmacológico para mejorar también los resultados del tratamiento. Pues muchas gracias, Mercedes. Siguiente pregunta. ¿Existe relación entre la psoriasis y la alimentación? Habéis dicho que sí, que la persona que estaba, bueno, o habéis contestado que la persona que tenía más obesidad o más tendencia a la obesidad podía tener una tendencia a empeorar en cuanto a la psoriasis. Pero ¿existe una relación en cuanto a qué alimentos, qué tipo de alimentos tomamos? Como por ejemplo habla del gluten. ¿Qué influencia tiene la alimentación en el tratamiento? Y son además varias compañeras enfermeras las que hacen esta pregunta. Álvaro. No, sí, bueno, sí, como lo vamos a hacer de modo pasapalabra, soltamos. No hay ningún estudio que haya demostrado ahora mismo que el gluten influya en la psoriasis, ¿vale? Entonces, en psoriasis concreto, patrones alimenticios, el que más evidencia científica tiene es la dieta mediterránea. Fuera de eso, son, bueno, incorporar cosas de otros campos, pero no hay ningún patrón. Lo más importante por encima de cualquier patrón es estar delgado. Si uno está delgado, da igual casi lo que coma, es como un mensaje así importante. Vale. ¿Podría un estado de estrés crónico producir la aparición de psoriasis? Sí, está demostrado y se ha visto que a veces es uno de los factores predisponentes de un brote importante de psoriasis. A veces ha fallecido un familiar mío y me ha dado un brote importante de psoriasis. Una pregunta un poco especial, y rara. Dice, ¿es recomendable la aplicación de terapias alternativas como coadyuvante a posibles tratamientos específicos empleados? Yo lo de las terapias alternativas, es que si no especifica qué terapias, yo no me lanzaría a contestar, ¿eh? Directamente recomendamos las terapias con evidencia científica, si os parece. Eso es. ¿Se puede tatuar a alguien con psoriasis? Se puede ir a la tienda a tatuarse, sí. Claro, no. O sea, yo soy muy partidario en mi consulta de la libertad para todo. Y para mí lo más importante es la libertad de un paciente para todo. Por eso, pues cuando me preguntan por cosas, entonces lo que le explico es la probabilidad de que pasen cosas. Y en el paciente con psoriasis, si tú te tatúas, tienes más probabilidad de que haya este fenómeno de Koebner, que al darle la aguja salga psoriasis sobre el tatuaje. ¿Va a salir siempre? No. ¿Puede salir? Es probable. Entonces ya con esa información que haga lo que quiera, pero se puede, por supuesto, que puede. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué tratamiento existe para la psoriasis en el caso de la mujer lactante? Yo no sé si aquí se refiere a tópico, oral. Para la psoriasis, imagino, ¿no? En general. La mujer lactante tiene psoriasis, Sí. ¿Qué tratamiento debería tomar? Yo entiendo que eso es algún paciente suyo que Claro. tiene esta condición de mujer lactante y tiene psoriasis. Se pueden usar muchos. O sea, los tratamientos tópicos siempre los solemos utilizar. La fototerapia, por supuesto. Hay tratamientos incluso biológicos que se pueden dar durante el embarazo y la lactancia, como certolizumab, Pegol, por ejemplo. O sea, que sí que se pueden dar. Que no se preocupe, que hay opciones para tenerla controlada. Pero ya digo, fármacos tópicos, fototerapia y luego fármacos biológicos incluso. O sea, todo el rango se puede dar. Me gustaría saber aproximadamente qué tanto por ciento de los pacientes con psoriasis desarrollarán en un futuro artritis psoriásica y si depende que aparezca esta patología de la gravedad o extensión de las manifestaciones cutáneas. 20-30%. No tan relacionado con la gravedad. Vale. La aparición de psoriasis
¿existe una predisposición genética o por el contrario es una enfermedad adquirida por el estado de vida, ámbito medioambiental donde se encuentra el paciente? Esta pregunta además nos la formulan hasta en 5 ocasiones. Se está demostrado el factor genético de la presencia de la psoriasis, muy parecido, ¿no? Y ¿hay un factor genético? Manuel, si quieres. Sí, no sé si ahora se me escucha, es que antes tenía bloqueado el micrófono. Es cierto que hay estudios que describen un cierto componente genético, pero también es cierto que esto no está del todo claro y que muchas veces tenemos a pacientes que no tienen ningún antecedente familiar con psoriasis. Entonces yo creo que queda mucho por investigar en este campo. ¿Se escucha? Ahora. O sea, yo creo que era Álvaro, ¿eh? Álvaro, ¿tienes un camión en casa? No, yo también lo escuchaba, ¿eh? Sí. Yo también. Bueno, ya me he perdido, perdón. Me gustaría saber si la psoriasis o acné rosácea puede ser hereditario, que bueno, acabamos de contestar. Perdón, bueno, yo también me pierdo, estoy ya un poco mayor. Efectos secundarios del tratamiento con fármacos biológicos e información sobre probióticos, durante cuánto tiempo deben tomar los pacientes, efectos secundarios también de los probióticos y si los recomendáis. Sobre los fármacos biológicos, efectos secundarios, los fármacos biológicos, como habéis visto, tenemos actualmente 8, cada uno con sus particularidades. Como dato así, sería, los últimos que han salido son súper seguros, muy seguros. Los otros también, el perfil de seguridad es bastante aceptable, con la mentalidad siguiente, que es cuando el paciente le pregunta esto, tiene que saber que el tener psoriasis, la gente dice primus non nocere, ¿no? El principio de no hacer daño, pero el tener psoriasis no es non nocere, también implica ciertas cosas el estar no tratado. Aquí vamos al balance riesgo-beneficio, ¿qué es mejor para mi vida? ¿Estar tratado o no estar tratado? Y esto yo siempre les digo que no es lo que le pase a él individualmente, él puede ir, ponerse el fármaco y que le dé una enfermedad desmielinizante. Lo importante es cuando cogemos a 1000 pacientes que toman el fármaco, 1000 pacientes que no los toman y los seguimos durante 10, 12 años. Y ahí hemos visto que no hay diferencia en efectos adversos graves. Eso es lo importante. Cuando trata a 1000 y a 1000. A uno de los que no lo toman le dará un cáncer como nos puede dar y a otro de los que lo toman. Eso nos da igual. Lo importante es 1000 y 1000. Y lo que se ha visto es que 1000 personas que toman los biológicos y 1000 que no los toman, no hay diferencia importante. Incluso los 1000 que toman los fármacos viven más. Viven más porque tienen esta disminución de la inflamación. Por lo tanto, eso por ese lado. Y por los probióticos sí que hay algún ensayo clínico, por cierto, español. Hay un ensayo clínico con probióticos en psoriasis con una mejoría de aproximadamente un 30% de las lesiones, que no hace como los biológicos, es decir, no limpia tan. Pero bueno, como no tiene efectos adversos importantes, yo muchas veces sí que a veces los recomiendo para que los prueben porque han hecho uno concreto y específico para la psoriasis. ¿No se le escucha? ¿Eh? Sí. Ya me desconecto. Ya estoy que pierdo el hilo, estoy fatal. ¿Los tratamientos tópicos se deben aplicar de continuo o precisan descansos durante algunas semanas? Me imagino, Íñigo, que se refiere a la parte de medicamentos. Los cosméticos es de uso diario, entonces los medicamentos es según la pauta prescrita por el médico. Y ahí, Álvaro, eres tú el experto en esto, así que... Sí, lo que he explicado. Mi idea es que si la gente, yo le pregunto al paciente, ¿tú cómo quieres vivir? ¿Así o así? Y muchos quieren vivir así, sin nada. Si quieres vivir así, tienes que poner el tratamiento durante, según lo que sea, 2, 3 semanas, 2, 3, 4 semanas, y luego ponerlo 2 o 3 días en semana de mantenimiento. Y mi experiencia es que los pacientes, como he explicado antes de la charla, se pueden pasar 1 año, 2 años sin ninguna lesión, dándoselos 2 días en semana. Y la gente dice, anda, pero me voy a poner mucho tratamiento. Y si hacen matemáticas, el que se lo pone cuando va así, es decir, cuando me sale, se lo acaba poniendo más tiempo que el que lo pone 2 días en semana, que al final no es ni 1 semana al mes, ni 12 semanas, o sea, al final es muy poco. Yo entiendo entonces que acabas de contestar a la siguiente pregunta, que es, tras un tratamiento efectivo, ¿termina desapareciendo la psoriasis por completo o puede reaparecer? Ahí entiendo que depende del tratamiento, cómo esté tomándose el paciente. Depende del tratamiento, de las particularidades de la psoriasis. O sea, por eso, pero sí que puede volver a aparecer, pero bueno, con un control adecuado
hoy en día los pacientes al principio nos cuesta un poco, pero luego ya los mantenemos prácticamente siempre, por suerte, sin lesiones en mesa. Preguntan, ¿podéis explicar cómo se evalúa el grado de severidad de la psoriasis? Hablan Manuel, de PASI, PSA y de LQI. Perdonadme que seguro que estoy pronunciando fatal. Manuel. Yo antes he explicado un poquito cómo se realiza el PASI. Es una herramienta en la que tenemos 4 zonas corporales: cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. En cada una de estas zonas corporales tenemos que establecer el porcentaje de afectación. Aquí es donde entra la parte que es un poco subjetiva. Por eso la importancia de que sea el mismo evaluador quien hace las mediciones en las distintas visitas del paciente, para así poder ver si el paciente está mejorando o no está mejorando, o es simplemente un sesgo del evaluador. Después, en cada una de estas partes tenemos que evaluar tanto el eritema como la infiltración, como la descamación, en una escala de 0 a 4. Y eso sí que requiere de cierta práctica, ver muchos pacientes o ver fotografías, como decíamos en la aplicación móvil, que es una muy buena referencia. Una pregunta que quizá, bueno, ¿podría comentar cuáles son los nombres comerciales o genéricos de los tratamientos tópicos más efectivos? Creo que muchas de ellas las habéis respondido, pero bueno, pues como siguen insistiendo, pues no pasa nada, ¿no?, en hacer hincapié en algunos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los nombres comerciales o genéricos? Aquí deja de caer, bueno, pues si no de forma genérica, de los tratamientos más efectivos para la psoriasis. En tópico dice, ¿no? Tópicos, sí, perdona, sí. Tópicos, los tratamientos tópicos más efectivos para la psoriasis. Sí, la mezcla de calcipotriol con betametasona en spray. ¿Se ha encontrado algún caso de pacientes que haya debutado con psoriasis después de la infección por COVID-19? Esto es panota. La pregunta no, pero esa es muy fácil. La pregunta es muy fácil. Si alguien ha tenido psoriasis después de tener el COVID, y el COVID lo ha tenido casi todo el mundo, o sea, claro que sí, ¿no? O sea, no le veo... Álvaro, yo creo que se refiere a si habéis visto un aumento de la incidencia en ese tipo de pacientes. Entonces, no sé si tenéis algún estudio o ha habido algún estudio en ese caso. O si el COVID ha podido hacer que aparezca la psoriasis. Hay algunas publicaciones de alguna serie de casos, pero tampoco se puede llegar a ninguna causalidad con lo que hay de causa, pero sí que hay algunas series descritas. En plan, yo tengo 50 pacientes que después del COVID desarrollaron psoriasis, cosas de estas. Pero bueno, nunca sabes que la psoriasis es el 3% de la población, entonces es muy complicado. Actualmente no hay nada ahí como certero, ¿no? Hace falta coger todavía muchos datos y muchas cosas, pero bueno, se sugiere, sí que se sugiere. ¿Son efectivos el láser y la dieta déficit de DAO como tratamiento para la psoriasis? Está silenciado, Álvaro. El láser de colorante pulsado, el PDL, se ha utilizado para algunas lesiones de psoriasis para coagular los vasos, porque son los mismos que usamos para los hematomas y para cosas de estas y para la rosácea. Y se ha usado con un beneficio ahí no muy parcial. Y luego el láser de excímeros, que es otro tipo de láser que también se usó antiguamente. Todo esto se usaba antes de que apareciesen en las terapias actuales, que ya... Bueno, el láser ha quedado muy a un segundo plano, y lo de la dieta, pues no, hasta donde yo sé, no hay ensayos clínicos así avalados que lo recomienden y no están incorporados en la guía. De los medicamentos biológicos que has nombrado, ¿cuál sería el que está dando mejores resultados? Me encantan estas preguntas, siempre las hacen. Depende para qué, porque siempre ya se sabe la respuesta, depende para qué. Hay los dos últimas familias que han salido, los IL-23 y los IL-17, son los más eficaces. Los IL-17 funcionan más, sobre todo a nivel articular, y normalmente tienen una rapidez de acción mayor, y los IL-23 son más espaciados, y con una respuesta más mantenida. Uno más articular, si queréis, y otros más. Pero bueno, son diferentes, son muy eficaces todos, y es difícil establecer cuál es mejor porque no se han comparado entre ellos. Entonces no... Pero bueno, son muy eficaces prácticamente todos los últimos.
¿El estrés puede agudizar las lesiones de la psoriasis? Ya la hemos respondido esa, ¿eh? Te digo que estoy fatal. Sí, sí. Una persona con úlcera digestiva y psoriasis debería tener una dieta que le vendría mejor para mejorar tanto una como otra patología. Hay mucho interés en la dieta, ¿no? Me preguntan mucho con alimentación, sí. Sí. Yo, para mí, mi recomendación siempre es, o sea, para esa pregunta concreta de la úlcera tiene su tratamiento. Si tiene una úlcera, tiene tratamiento para la úlcera, la psoriasis tiene tratamiento para la úlcera. Y luego a todas las personas se recomiendan hábitos de vida saludables. No hay, o sea, la respuesta siempre son, no hay ningún estudio que haya acogido a pacientes con psoriasis y úlcera y ves qué pasa. Entonces, se recomienda siempre, nosotros recomendamos la dieta que mayor, el patrón dietético que mayor evidencia científica tiene para todo, que es la dieta mediterránea. La medicación biológica que se utiliza para psoriasis cutánea es la misma que se utiliza para tratar la artritis psoriásica. La mayoría, o sea, la mayoría de los fármacos han salido y ahora los últimos que han salido, o sea, todos se van cogiendo la aprobación luego para la artritis, van saliendo para piel y se van incorporando para la artritis. Entonces van un poco así de mano, pero la mayoría sí son para la artritis también. ¿Puede ser la psoriasis causante de infertilidad? No. Qué tajante. ¿Existe una relación con la genética o la psoriasis? ¿Aparece por malos hábitos de vida? También la hemos respondido. ¿Con qué tipo de pacientes se decide el tratamiento biológico como primera opción? El tratamiento biológico tiene 3 indicaciones fundamentalmente. Paciente con una psoriasis grave en cuanto a extensión, es decir, que tengan mucha psoriasis por todo el cuerpo. Paciente con psoriasis que afecta mucho a la calidad de vida, es decir, que tú estés muy, muy, muy mal y eso se puede llegar a demostrar. Y luego pacientes que, aunque no tengan mucha psoriasis, han fallado al tratamiento con crema. Eso es como fundamentalmente los 3 puntos que cuando trabajamos con los americanos se ha establecido. Luego en cada sitio, en cada hospital tiene sus protocolos, pero los 3 principios fundamentales son psoriasis muy extensa, psoriasis que han fallado atópicos y gente con una afectación de calidad de vida muy importante. ¿Tienen algún tipo de relación la dermatitis atópica y la psoriasis? ¿Es posible que haya una equivocación de diagnóstico respecto a una y otra? O sea, confundan y se esté diagnosticando una cuando es la otra. Es posible, sí. Claro que es posible. Sí, por eso los truquitos que he dicho al principio, pero sí que a veces hay dudas. Normalmente no suele haberlas, pero es posible que haya dudas, sí, sí. ¿Hay algún tipo de relación entre las dos? Bueno, el sistema inmune, pero no tan, son vías diferentes, son vías inflamatorias diferentes. ¿Y existe relación entre, iba a contestar alguien o existe relación entre psoriasis y el vitíligo? Misma respuesta. ¿Se puede tomar el sol con psoriasis? Yo sí les recomiendo. Yo soy muy poco, mi objetivo en mi consulta es que lleven una vida normal. Y yo le digo lo que usted haría si no tuviese psoriasis. Una pregunta que nos hace una enfermera que está casada con un paciente con psoriasis. Mi marido tiene psoriasis desde la juventud y con 25 años le diagnosticaron colitis ulcerosa. Ahora tiene 47 años y tiene dolores articulares frecuentes y algunos de los dedos de los pies adormecidos. ¿Puede estar relacionado todo? ¿Qué tipos de pruebas deberíamos pedir que le hiciesen? Bueno, esto es para nota total, Álvaro. Muy fácil. Hoy en día se sabe que las enfermedades estas autoinmunes tienden a agruparse entre ellas. Que se agrupen tiene sentido en ciertos pacientes, es decir, que se acumulen. Si una persona con esos antecedentes tiene dolores articulares, normalmente los dolores articulares suelen ser matutinos, que luego mejoran, pero bueno, si tiene dolores articulares, olvídese de las pruebas, olvídese de todo, vaya al reumatólogo. Estamos creando una medicina basada en pruebas y eso es un error. No es que me tienen que pedir, es quien me tiene que valorar, hacer una historia, preguntarme cómo me duele y ya si eso, pedir pruebas. O sea, la medicina es un acto médico de una historia, no pedir pruebas. Entonces, primero, ver qué tiene, qué tipo de dolor, y luego ya, pero tiene que verle un reumatólogo. ¿Puede aparecer primero la artrosis y luego la psoriasis? Bueno, entiendo que esta es un poco la misma contestación que has hecho antes de las enfermedades autoinmunes, si es que la artrosis puede considerarse así. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿puede aparecer artrosis y luego psoriasis? Sí, ¿no? Sí, la mayoría primero aparece la psoriasis cutánea y luego la artritis, en la mayoría de los casos. Pero bueno,
puede pasar al revés también. Bueno, un poco mucho de tratamientos alternativos para que ya la suelto y nos posicionamos. ¿Qué eficacia tienen los tratamientos de ozono en el tratamiento de la psoriasis? Yo no lo sé. No hay estudio. Si no hay evidencia científica, pues nosotros no la recomendamos, ¿no? Bien. ¿Qué tratamiento tiene un líquen? ¿Qué tratamiento tiene un líquen en genitales en un paciente con artritis, psoriasis con 79 años que no cura con corticoides tópicos? Esta es la típica pregunta que siempre se cuela para aprovechar, ¿no? El mismo tratamiento que se puede responder fácil, el mismo tratamiento que si no tuviese la artritis, ¿no? Hombre, el líquen genital es complejo, ¿eh? Y hay que evaluarlo bien. Si no se cura con corticoide, hay que hacer una biopsia para descartar que esto haya ido evolucionado a otras cosas. Entonces entiendo que le está valorando un dermatólogo y entiendo que eso ha sido biopsiado. Si no es así, hay que buscar atención de un dermatólogo para que se biopsie y se descarte algún proceso que se haya desencadenado del líquen. El corticoide luego habrá que ver la pauta, él cómo lo está aplicando y si no, pues ya se pasaría a otros, cambiar el corticoide, añadir la potencia del corticoide, cambiar a un tacrolimus u otras cosas, pero sí que biopsiarlo yo lo primero que haría. Un líquen que no mejora con esto, biopsiarlo. Una pregunta para Manuel, dice, ¿cómo podemos conseguir los cuestionarios y escalas para evaluar al paciente en la consulta de enfermería? ¿Existe algún tipo de publicación? Yo, si quieren, me pongo en contacto o le podéis pasar mi contacto y yo se los puedo facilitar sin ningún problema. De hecho, lo que podríamos hacer, si te parece, es que hacemos un reportaje en diarioenfermera.es y ahí los colgamos. Nos lo publicas y lo colgamos ahí, así está a disposición de todo el mundo. Me parece correcto. Tengo un paciente reticente al tratamiento, solo quiere tratarse en verano porque es cuando se le ve. En invierno no hace nada. ¿Puede esto estar admitido? ¿Qué te parece? Yo le explicaría al paciente los beneficios y los riesgos de tratarse, de no tratarse, y le diría que haga lo que quiera que su vida. Normalmente, que con la información tiene que saber los beneficios y los riesgos, tal, pero hasta donde yo sé no hay que forzar a nadie a nada. O sea, explicarle bien, eso sí. O sea, el error sería que esa persona no se trate sin saber lo que supone cada una de las cosas. Entonces, explicarle bien lo que supone, explicarle los riesgos asociados a la patología y, por supuesto, si alguien no se quiere tratar, yo la libertad por encima de todo, claro. ¿En qué caso habría que hacer o realizar el ecodoppler? ¿En pacientes asintomáticos? ¿En otros tipos de pacientes? Normalmente el que más se beneficia es un paciente de edad media de unos 40, 45 años, 50, que aparentemente no tiene factores de riesgo y sobre todo los pacientes con moderada grave. Un paciente con psoriasis grave ya, o sea, con más extendida, si queremos filtrar, ¿no? ¿Quién se beneficiaría más? De por encima de los 40 años, la ecografía arterial daría mucha información sobre el riesgo cardiovascular. ¿Qué relación puede haber entre, una pregunta que la primera parte ya está resuelta, de artritis atópica y psoriasis, y qué relación puede haber entre tiroiditis autoinmune o hipotiroidismo primario y psoriasis? No hay una asociación hasta donde yo sé. Dicen, padecer psoriasis, habéis comentado que padecer psoriasis puede derivar en depresión o en un estado profundo y depresivo. Pero, ¿la depresión puede generar o activar la psoriasis en pacientes? Yo creo que muchas veces cualquier proceso psicológico, cada persona es un mundo y puede tener un desencadenante por distintos motivos. Entonces, entiendo que la depresión, la ansiedad, cualquiera puede ser un desencadenante de un primer brote y de ahí empeorar. Es muy gracioso, dice, al enfermero le quiero preguntar. Pues a Manuel le quiero preguntar qué emoliente diario utilizar y el tratamiento o medidas para el prurito. Para el prurito. La verdad es que yo directamente no suelo recomendar emolientes, sino que es más bien el dermatólogo quien se suele encargar de esto. Nosotros simplemente le recomendamos eso, que lo aplique diariamente y realizamos las escalas para después que el dermatólogo tenga nociones de pues, si el paciente tiene mucho prurito, si tiene menos prurito, saber por dónde guiarle o qué recomendaciones hacerle. Los tratamientos biológicos en caso de no haber psoriasis
podrían servir para prevenir y mejorar las placas de ateroma y, por tanto, el riesgo de ECV? Preguntan. Pregunta de las mejores que he escuchado, ¿eh? No, pero sí, muy buena. Esa es la pregunta que basa todos los proyectos de investigación que hacemos nosotros y que estamos buscando becas y cosas. Y básicamente esa pregunta todavía no está respondida. Parece que sí, pero estamos ahora mismo día a día trabajando para saber si podemos disminuir las placas de ateroma coronaria. Le hacemos angiotac coronario a los pacientes que empezamos biológicos para la piel, para poder evaluar eso, y tendría beneficio a nivel de la población general, pero todavía estamos respondiéndolo. Bien. Bueno, pues si buscáis becas y tenéis enfermeras, ya sabes que está en la piel de la enfermera, que es una beca maravillosa que pone en marcha L'Oréal con el Consejo General de Enfermería. Pero es imprescindible que haya una enfermera ahí investigando con vosotros. Genial. Pregunta siguiente, dice, ¿cuál es exactamente la puntuación del PASI? El enfermero, dice, que es Manuel, ha comentado que del 1 al 4, pero también se ha comentado que existe hasta 6 o 7. Entonces, ¿quieres saber un poco pues, cuál es la medida definitiva? Que no se ha terminado aquí de enterar. Del 1 al 4 sería la puntuación que le damos al eritema, a la infiltración o a la descamación. Pero una vez tú le das al botoncito de calcular, te sale una cifra. Sí. Una cifra que puede ser mayor de 10 o, bueno, de 0, 10, 20. Bueno, como vas a hacer un reportaje de esto, nos lo cuentas bien, incluso hacemos un vídeo y se lo contamos a... Un poco más claro, sí. Asistentes. Los pacientes con psoriasis, ya voy a terminar, O sea, ya os estoy explotando, pero todo tiene un límite, no quiero que me odiéis, con lo cual enseguida os libero. ¿Los pacientes con psoriasis deben evitar utilizar determinados tejidos en las prendas? Como si no tuviesen psoriasis. Es que no es, en el caso de la atopia sí que se ha visto, pero yo creo que en la psoriasis tampoco es no hay tanto. Sí que es cierto que, bueno, si ven que hay alguno, ¿verdad, Álvaro? Que pues cuando se lo ponen notan que les produce irritación, prurito o algo, pues que no se lo pongan, obviamente. Claro, por eso yo siempre la respuesta es como si usted no tuviese psoriasis. Mi obsesión en la consulta es que el paciente no se sienta enfermo. Entonces, pues igual que si no tuviese psoriasis, si alguien se pone algo y le va mal, pues no se lo pone, ¿no? Pues por la psoriasis no tiene por qué tener nada de ninguna precaución. Bueno, pregunta un poco también muy personal. Mi marido tiene psoriasis, su hermano rosácea y mis hijos dermatitis atópica. ¿Está todo relacionado de forma genética? La dermatitis atópica puede ser un inicio de psoriasis. Estamos con emoliente, en brote corticoide y también inmunosupresores. Y mejora. ¿Podemos hacer algo más? No tiene por qué estar genéticamente. Esa carga hay que quitarla un poco. Son patologías muy frecuentes. Acné, rosácea, todo el mundo ha tenido en algún momento en su vida. Psoriasis 3% de la población, atopia a todos los niños. O sea que la genética no tiene por qué serla. O sea, no, seguramente no. Es la pregunta y que eso no tiene que ser. Y luego, con el tratamiento, pues si con eso es suficiente, la explicación es muy importante de la hidratación en la dermatitis atópica para evitar rebrotes. Pero bueno, si eso es suficiente, sí. O sea, si podemos hacer otra cosa en función de cómo esté en concreto el caso. Una pregunta que le va a hacer un poco de ilusión a Mercedes. ¿Para el cuero cabelludo hay productos de CeraVe o de esta marca? L'Oréal. A ver, dentro de CeraVe a día de hoy no, pero disponéis dentro de la gama de Dercos de Vichy de un producto específico para cuero cabelludo con tendencia a la psoriasis, que se llama Solution, ¿de acuerdo? Es Dercos Solution, que incluye urea, incluye salicílico, incluye pirofenolamina y glicerina, es decir, un cóctel de saneantes y de exfoliantes. Y está testado no solamente en uso frecuente, diario, que lo podría utilizar un cuero cabelludo con tendencia a la psoriasis, sino también en combinación con la mezcla de activos que ha dicho antes Álvaro, que es un corticoide con un derivado del calcitopriol, ¿de acuerdo? Que es un derivado de la vitamina D. Y está testado en uso por la noche y al día siguiente aplicado el champú para lavar, mejorando no solamente pues, los índices, el PSSI, que es un índice de severidad en
en la psoriasis, sino también el acabado que tiene en la fibra. Por lo tanto, tiene las dos, vamos a decirlo así, las dos aproximaciones que cuando trabajamos cuero cabelludo, sobre todo en un dermocosmético, tenemos que tener en cuenta la eficacia a nivel de la acción que queremos tener sobre el cuero cabelludo y el respeto y el mantener ese cabello en perfectas condiciones. Y la última pregunta, y además es la última de verdad, porque he ido agrupando todo, por eso estaba a veces un poco despistado, porque no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, que cosa limitación. He ido agrupando todas las preguntas y vamos a contestar la última pregunta de todas las que nos han formulado. Han sido como 120 preguntas, lo que pasa es que preguntaban varias veces si el estrés podía derivar en psoriasis, bueno, la alimentación, etcétera, ¿no? Con lo cual que sepáis que sé que he sido un poco malo porque os he dejado más tiempo, pero está todos los asistentes, que han sido muchísimos, contentísimos, porque habéis respondido a todas sus dudas. La última pregunta, contraindicaciones específicas en pacientes con psoriasis y oncohematológicos con tratamiento activo. Yo entiendo que esto será para Álvaro, ¿no? Aunque a lo mejor Manuel sí lo sabe, no sé. ¿Contraindicaciones para? Específicas en pacientes oncohematológicos que tienen con tratamiento activo y que además tienen psoriasis. Esta es muy para nota. Pueden tomar tratamientos tópicos, pueden tomar terapia con acitretino, pueden tomar tratamiento con fototerapia, pueden tomar tratamiento con apremilast, pueden tomar tratamiento... luego ya, o sea, entraríamos en la parte de biológico y tal, que ahí habría que evaluar cada caso, habría que verla, ya eso se habla con el oncólogo y según el caso como esté de afectado, o sea, eso ya se individualiza. El resto que he dicho de palabras se pueden tomar sin problema, o sea, que sí que hay opciones, que nunca le diga a nadie, tú como tienes un cáncer no se te puede quitar, o sea, se puede poner un poco de interés y se ve el caso concreto, pero es complicado, pero se puede. Bueno, pues ha puesto de manifiesto la calidad y la excelencia profesional de nuestros tres ponentes. Álvaro González Cantero, especialista en dermatología y venerología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid del Grupo Pedro Jaén. Manuel Ero Rodríguez Fuentes, enfermero del Hospital Provincial Conso de Santiago de Compostela, y Teresa Barquero Cerezo, farmacéutica y responsable de comunicación científica de CeraVe. A los tres, millones de gracias por estas 2 horas, que han sido al final 2 horas de webinar. Que sepáis que se ha mantenido el número de asistentes en todo momento y hemos ido creciendo, con lo cual pues aquí la expectación ha sido absoluta. Hemos respondido a todas las preguntas, como decíamos, que se han ido formulando, con lo cual hay que estar contentísimos todos los asistentes porque, bueno, pues han tenido a 3 ponentes de grandísima calidad profesional respondiendo todas sus dudas y resolviendo sus dudas. Ha sido un auténtico privilegio haber tenido la oportunidad de moderaros. Ya siento algún que otro desactivo que he tenido a la hora de ir haciendo las preguntas, porque eran tantas y tenía que ordenarlas que, bueno, pues, uno va cumpliendo sus años y va teniendo sus desconexiones. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a L'Oréal y a CeraVe por su apoyo, muchísimas gracias al Consejo General de Enfermería bueno, y al Instituto ISFOS por este tipo de iniciativas que hace crecer a los profesionales desde el punto de vista profesional. Millones de gracias y gracias por ese tiempo que os he racaneado al final, que de verdad que ha sido muy bien utilizado para que todos estos asistentes que están con nosotros crezcan y mejoren la calidad de vida de sus pacientes. Hasta la próxima. Millones de gracias.